Suscríbete a la pantalla. Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chung, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Bien, buen día para todos. Juega Libertad hoy. Tacuara Cardoso fue expulsado en la banca. Le dieron 2 partidos a él, ¿verdad? Sí, por eso no estuvo en Montevideo y tampoco estará hoy. El famoso partido contra Fortaleza. Sí, pero muy raro, ¿no? Lo que pasó con él, ¿verdad? Presidente Rubén Ditore del Club Libertad. ¿Cómo estás, presidente? Muy buenas tardes. Hola, Bruno, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien. Hablar contigo y tus compañeros. No, estábamos hablando acá del inicio del programa de lo extraño que fue el caso de Tacuara Cardoso, presidente, porque fue expulsado en la banca y constó en el informe que él fue expulsado. O sea, él, en tiempo normal él no se vio la tarjeta roja, ¿verdad? Sí, así fue. Tal cual. Presidente. Pero en el informe vino eso y el comité de disciplina toma eso de acuerdo al informe que recibe del leedor. Claro. Presidente, ¿cómo toman este partido de hoy? ¿Qué tan importante es? ¿Definitorio se puede decir o todavía no? Sí, mira, es un partido muy importante porque no tuvimos un buen resultado en el primer partido, ¿verdad? Entonces, este es un partido que lo vamos a jugar de local. Tanto nos pidieron jugar en nuestra cancha, ¿verdad? Hicimos ingentes gestiones para conseguir eso. Y bueno, hoy tenemos la oportunidad de reivindicarnos, ¿verdad? Sería importante tener un resultado positivo hoy porque eso nos permite mantenernos en carrera. ¿Qué pasó con Marcelo, verdad? Marcelo Fernández. Marcelo Fernández tiene un problema estomacal, según nos informaba Gerardo Figueiredo, que cubre Libertad. Hizo un cuadro de apendicitis anoche y se tuvo que operar de urgencia. A la pucha. Pero está bien él ya, presidente. Sí, claro que sí, sin problema, pero sí fue una resta, ¿verdad?, para el partido de hoy. Bueno, pero, el tema de apéndice es una cosa que cuando te ataca tiene un dolor, ¿verdad? Es muy especial, pero te sacas un problema pues para el resto de tu vida porque no sabes cuándo eso puede pasar, ¿verdad? Claro, no por eso, lastimosamente fue en este momento, ¿verdad? Pero eso no se elige, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios se pudo diagnosticar a tiempo, fue bien atendido rápidamente y bueno, y ya se solucionó el problema. Ahora tiene un periodo de recuperación que lo va a hacer, es un chico joven, una persona que tiene un buen estado físico, o sea que enseguida creo que va a estar activando de vuelta. ¿Y el arquero Ángel González también es baja, doctor? Él está con un cuadro gripal de la semana pasada y tenía un periodo de reposo de una semana. ¿Víctor Rojas es el arquero suplente para hoy? Sí, para hoy sí. Y ya fue contra el partido contra Guaraní, ya fue como suplente. Presidente, lo que significó ganarle a Guaraní, empezaron perdiendo, pero ganaron para mostrar un poco la fortaleza también que tiene este grupo más allá de lo que pasó con el tropezón en Montevideo. Sí, como dijimos el primer momento, después de haber perdido contra Nacional, la suerte es que el calendario nos da revanchas muy rápidas y no tenés mucho tiempo para sentarte a lamentar de lo que pasó, porque ya bien termina un partido estamos planificando ya el otro porque tenemos una seguidilla de partidos de cada 3 días estamos prácticamente jugando, de manera que no da mucho tiempo para sentirse apenado, ¿verdad? Entonces el fútbol da este tipo de revancha, nos dio la posibilidad de tener un partido muy importante con Guaraní, muy difícil, y gracias a Dios pudimos salir gananciosos y eso hizo que de vuelta la moral sea diferente, porque cuando se gana siempre hay otro ambiente entre los
muchachos y eso es bueno, ¿verdad? Hoy estamos con todo, a pesar de estas pequeñas bajas que tenemos, ¿verdad? Pero que tenemos un plantel que yo creo que está en condiciones de suplirle a los muchachos que hoy no van a poder acompañarnos. Creo que hoy no habrá excusa para asistir, ¿verdad? Para que el hincha liberteño vaya, el horario es bueno, hay buena temperatura, es un partido en el que Libertad pone lo mejor. Por ejemplo, Roque está en principio como para arrancar de titular y creo que Roque un poco estaba siendo víctima de ese plantel que tiene Libertad, ¿verdad? Entre comillas lo de víctima, porque Tacuara mete goles, Marcelo estaba jugando muy bien, Lorenzo también, está el demonio esperando también ahí, ¿verdad? Y bueno, no hay excusa, presidente, para que hoy el hincha no vaya. Mira, te paso como dato, yo estuve conversando esta mañana en el club, ahora voy por ahí al mediodía, y plateas ya estaban agotadas. Plateas estaban agotadas y preferencias prácticamente estaban agotadas, de manera que queda solamente gradería sur, que es la de nuestra hinchada, y gradería norte, que es la que le damos siempre a los visitantes, ¿verdad? Que seguramente no va a haber mucha gente porque de Venezuela no creo que no hay mucha población acá, ahí es donde va a haber lugar, ¿verdad? Pero lo otro se está llenando, o sea, si le digo a toda libertad que si quiere ir, apure porque las hinchadas se están agotando. Presidente, muchos éxitos hasta esta noche, un fuerte abrazo, muy amable. Gracias, muchachos, y los esperamos como siempre con nuestra cancha en su casa y son bienvenidos. Gracias, muy amable. Rubén Ditore, presidente del Club Libertad. Lo de Tacuara, entonces, que no está para jugar, lo del arquero también. Lo de Marcelo Fernández, apendicitis. Marcelo, una resta muy importante. Sí, pues, él sí estaba jugando de titulares. Y aparte es el que le da el desequilibrio. Hoy por hoy, por ejemplo, podemos decir que es mucho más trascendente su trabajo con respecto a Lorenzo Melgarejo. ¿Se acuerdan que Lorenzo había arrancado con una explosión importante? Y hoy por hoy es Marcelo Fernández ese que da el vértigo al equipo. La velocidad, el vértigo, sí. La potencia por los costados, ¿no? ¿Y cuál sería entonces Lorenzo, Roque y falta uno? Y ahí hay que ver, Vareiro hizo buen partido contra Guaraní y podría ser... Pero está también Merlini anunciado de titulares. No, pero Merlini juega detrás. Sí, no, o sea, ya sé, pero lo que quiero no. nomás significar ni que un equipo bastante ofensivo va a poner. Es que Galeano suele poner, por eso cuando hablamos acá, hoy el fútbol te exige jugar 3-3, y cuando no tenés ese 3-3, donde se maquilla con el 4-2, y Galeano suele poner a Campuzano o Ernesto, espero que no sean los dos como se hizo en Montevideo, y Merlini suele ser el interno junto a Lucas Sanabria o algún Alejandro Silva, hace rato perdió el puesto, y adelante suelen estar Antonio Vareiro, Lorenzo Melgarejo, Marcelo Fernández y el chico sub-19 Rodrigo Villalba, para ir rotando, y ahí en el centro está Tacuara, y Roque jugó en Montevideo y ahora por el tema de la suspensión. Capaz si no había suspensión, Roque jugaba contra Guaraní y Tacuara jugaba en Montevideo y jugaba hoy, pero claro, esa es la riqueza que tiene. Hoy Tacuara que Roque. Pero esa figura hace rato que Libertad juega. De hecho, el que utilizó fue Garnero. Esa figura de 4-3-3. Ya era la época de Garnero y Ariel Garano vino a seguir la línea. Sí, Libertad, hay que decir que más o menos son como dos años como mínimo que juega de la misma forma, con el mismo esquema. Y después con el desarrollo del partido en el segundo tiempo cambia un 4-4-2, ya se va cerrando si el equipo está ganando. Pero el 3 del medio fue fundamental. Claro, los 3. Porque hay veces que es un 3 bien abierto y hay veces que es un 3 como el de Montevideo. Yo me acuerdo que... donde era espeso, con poco vuelo. Claro, en Montevideo, por ejemplo, le tenían a Campuzano, Ernesto Caballero, después Alejandro... Sanabria. Sanabria que le dio... Pero se perdió un poquito adentro, porque Betancur, el uruguayo, se los comió a los... ¿Y cómo está? Y Hugo, por ejemplo, perdió el puesto. Perdió la posición. Qué raro, pues mira que es un jugadorazo. Fíjense las variantes que tiene para pero jugar. Por eso, esa es la... Alejandro Silva es suplente de suplente. Y Ernesto Caballero se volvió totalmente titular también. Ernesto está jugando Ernesto tiene nivel de selección, por eso Garnero lo llamó. Aquella vez cuando él era motivo de burla de la gente contra Colombia, fue el que mejor ingresó de los suplentes. Y hasta Campuzano ya no es titular tampoco. Campuzano es quien perdió el puesto, pero... O sea,
cuando uno ve ese dibujo de Libertad, y ayer cuando charlábamos mucho sobre el caso de Olimpia, el tema de Arrúa, o sea, hoy en el fútbol moderno la mejor forma de pararse en cancha con o sin pelota es 3-3, con tu línea defensiva, ¿verdad? Y cuando no tenés, ya sea porque el técnico no se anima, y no se anima porque entiende que no tiene las variantes, pero prácticamente todos te juegan ese 3-3. Después, una forma de colocar como si el segundo volante va a ser más destructor y parece un doble 6, o si tu tercer volante es demasiado ofensivo y parece que juega bien ahí cerca del delantero, lo que ha hecho Diego Gómez, por ejemplo, en la selección. Y después tener a dos extremos. Cuando hablamos de Olimpia o de Cerro, ¿quiénes son los extremos? Y ahí ya empezaba, por eso se habla de no doble 6. Libertad el equipo de con Garnero ya instaló este sistema. Después, le sale bien o le sale mal. Me acuerdo que Rubén Lescano, por ejemplo, también era uno de esos internos, porque fue encontrando. O sea, Libertad tiene una lista de jugadores que pueden ocupar los 3 puestos del mediocampo, y tiene a una lista más reducida de quienes pueden jugar como extremos, y allí en el centro del ataque, creo que el que no tiene chance es Aguilar, el que había sido revelación en Nacional. Imagínate, vos puedes nombrar fácilmente y rápidamente. Tenés, por ejemplo, un tridente de volantes: Silva, Ernesto Caballero y Merlini. Por alto, este es muy ofensivo, ¿verdad? Después tenés Pica Lucena, Campuzano o Hugo Martínez, y por izquierda Lucas Sanabria. Son los tres. Fíjate, tranquilamente pueden jugar los 7 nombres que te di, ¿verdad? En los diferentes puestos. Y arriba sí quizás es un poco más escaso, pero están los que juegan por características como extremos en el equipo de Libertad. Juanma, ¿cómo te va? Gusto de saludarte, Móvil Efrin. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, a ver, ¿hay algún panorama más claro con respecto a lo de Cerro Porteño y el partido de mañana, tema de las entradas? ¿Va a responder al público de Cerro, crees, Ariel? Sí. ¿Cuánto crees que va a haber? Yo le Piso calculo 20.000. 30. Piso 20.000. Piso. Es muy poco para Muy un partido. poco, muy poco. Yo creo que el horario atenta, ¿verdad? Pero La mitad de la olla. ni la mitad, Y sí. Pero convengamos que el horario Hay atenta. cosas que... O sea que como que Cerro no tiene mucha suerte con la programación en la Conmebol, ¿eh? Casi siempre le toca 18 horas. O sea que es un horario No, por eso. muy malo, porque la mayoría de la gente sale a la oficina a las 5 de la tarde. El horario laboral... Después el resultado de Colo-Colo también yo creo que de alguna manera va a ser mella en el espíritu del hincha. No, yo no creo. Pero No, vos sabés cómo... Porque si, por ejemplo, si venía a ser como No, el porque- empate, el no. espíritu iba a ser distinto también para la Copa No, Libertadores. lógico, y la gente iba a estar Sí, más, sí, sí. más Más enchufada, entusiasmada, ¿verdad? así mismo. Pero no, yo no creo, o sea, me parece que hay un grado de expectativa, por eso que Manolo habló de que este partido contra Alianza Lima es muy clave. O sea, no ganar este partido de mañana podría significar una cuasi despedida ya de la primera ronda. Ahora, siendo tercero, Cerro no puede quedar en Sudamericana. Sí, pero te queda fuera de la línea de la Libertadores. No, O sea, ya sé, Chum, pero peor es nada, hermano. Pero, espera. A nivel internacional, que lo Imagínate. diga Olimpia, que no tiene Sudamericana, pero- Libertadores, pero- no tiene nada. Pero Bruno, en la previa, una segunda fecha, que se especule si puede ir al premio Consuelo. No, pero estoy preguntando Es porque, que- a ver, Manolo es consciente, creo que Es algo todos que entendemos el partido de es mañana. algo que no consiguió el año pasado. Pero si Cuando tú- quedó fuera Claro. con Barcelona, o sea, ni eso. Es un premio consuelo que uno lo va agarrando ya en la parte final, ¿verdad? Claro. A Olimpia le pasó Cuando- ser tercero y perder contra Goianiense después en la Copa Sudamericana. Y ese fue el famoso partido donde los dos festejaron. Si te Sí. dice el vicepresidente Uno porque que- clasificó a la Libertadores y estuvo a punto de quedar fuera, y el otro porque clasificó a la Sudamericana. Y estuvo a ganando punto en de- terreno enemigo. Claro, si Claro. lo dice una de las autoridades que está más cerca del plantel, porque el vicepresidente de fútbol te dice tenemos que llegar a octavos. pero convenga- Es un fracaso tercero al No, final. pero convengamos que es un premio consuelo que recién empezás a Cuando ya no tenés hablar otra en la alternativa. cuarta, quinta fecha. Fíjense que Cerro arranca el año pasado contra Barcelona. No hablo de la zona repechaje donde le ganó a Curicó y a Fortaleza. La primera fecha fue contra Barcelona, le gana. Ganó. Nadie hablaba de la Sudamericana porque en la proyección era Cerro y Barcelona tenían que jugar para ver quién acompañaba a Palmeiras. Nadie lo tenía a Bolívar. Bolívar le ganó a Palmeiras, le ganó a todos, ¿verdad? A tal punto que en la última fecha recién se habló. ¿Por qué? Porque Palmeiras, Bolívar definían quién ganaba el grupo y Barcelona, Cerro jugaban quién iba a la Sudamericana.
Y ahí se da la famosa mano del zaguero que después prácticamente fue borrado. Entonces, recién en la quinta, sexta fecha se especula con lo de la Sudamericana. Pero Dani, este partido si no lo gana Cerro... Por eso, si no gana, ahí capaz ya en una segunda fecha se habla. Vamos a un poco términos españoles. Es como el tema de las castañas del fuego. Cerro tiene que sacar la castaña ¿Quién del saca la fuego, castaña del fuego? ¿Verdad? Mira ¿Qué que son ma- las castañas, Fabio? ¿Qué lo ves tu flequillito últimamente? No, Fabio? no, ¿Vos me, sabés que me- preocupa? me falta visitar. ¿Vos te estás haciendo del pendejo otra No, vez? no, 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 o no, cómo? no, tranquilo. ¿Vos Pero viste su ¿por flequillo? qué te preocupa? Desde No, ayer que estoy viendo está bien. Vos sabés que medio hitleriano es su flequillo. En serio te digo. No. Yo no sé si es un Tengo que pasar personaje por que se está... no, Federico, tengo- ¿vos viste? tengo que pasar por la Con peluquería. todo respeto, mirá. No. Y encima sea así ahora. No, ¿y por qué me...? Pablo Cara, Escobar también cara. hacía tener una demanda así y yo no me Tenés una preocupa. aplicación, Mira ¿no? ahora, mira cómo se le cayó el No, flequillo. Sí, porque y eso te digo, tengo que... Pero describí en la radio, no es que yo estoy mintiendo. Sí, ve la gente por YouTube. No, pero está diciendo que le falta la visita al peluquero. Vos sabés que a mí me pasó, parece que el teñido, demasiado apurado estaba la señora. Totalmente amarronado me hizo mi teñido. A Cairo subí. Ahí está, mira la melena. Hacemos tipo Pablo Escobar. Ahí está, mira. El No, bigotico. ya está. No, a ver, hablando en serio, ¿cuánto crees que es público para mañana de Cerro? Y yo también creo que va a ir, la gente se va a entusiasmar. 30.000, está bien, 30.000. ¿Federico? 22. Un poquito arriba de 20. Por horario y por lo de siempre. La comodidad de mirar muchos partidos. Muchos van a querer enganchar la Mucha gente la Champions. está escuchando en la radio. No, y van a querer enganchar la Champions con la cancha. Entonces, me parece que al ser segundo partido de primera fase de Alianza Lima, 6 de la tarde, 22 ya está bien. 22.000. Yo si el partido era a las 20 creo que hubiese sido, bueno, en mi imaginación ¿no? mucho mayor la expectativa y la posibilidad en cuanto a lo que tiene que ver con la presencia. Pero 18 conspira. Y después también insisto en que... Pero vos sabés que se vaya a la cancha, se rebusca, encuentra una manera y arma alguna estrategia y se va bien. Y... Primero que 22.000 ya son muchos, bueno, en mi Pues caso sí. 22.000, ¿verdad? Sí. Ya hay un movimiento para hacerlo, importante. Fíjate que es la mitad Sí. del aforo de la nueva olla. Sí, sí, hay una mitad de lo que no se va a poder ir. Yo voy por Que es la de la norte. tribuna. Yo voy por 30. Yo creo que se llegan los 30.000. Vos decís 29.000 y algo va. Yo creo que el hincha de Cerro se va a ir. Sí, yo al final va a tener, no digo fe, pero va a querer ir a ver con mucha expectativa. ¿Qué hace el equipo? ¿A qué juega el equipo de Manolo a nivel internacional? ¿Sabes por qué ¿verdad? decía lo del horario? Sí. Contra Fluminense también a las 6 de la tarde. También. Vos sabés suele que, tocar. hablando de eso, perdón, vos sabés que acá me está diciendo Tomás, gracias a Tomás Arana, esto me llama la atención. Chilevisión es un canal abierto, TV abierta es. Compró los derechos para transmitir el partido Fluminense Colo-Colo, canal de aire. Es que eso se dio a partir de... ¿Cuánto? 2 años atrás. En Argentina, por ejemplo, la campaña de River la pasa Telefe. Y ESPN no pasa en Argentina. Telefe. Y Boca pasa DirecTV. Por eso nadie pudo ver otra vez el partido de Boca, porque son muy pocos los abonados de DirecTV en Argentina, comparando con los otros. Nacional de Potosí, exactamente. Mira. Pero River compró Telefe y relata a Giral con Baji. No es la señal que nosotros tenemos aquí de ESPN. Pablo Girardi. Pablo Giral con Sí. Baji, sí, de Telefe, directamente El que pasado compró. ellos siguieron la campaña de Boca. Telefe, Claro. también, sí. Sí. también. Pero es que Se abrió, ¿te acuerdas? Se abrió que hace lo- 2 que años. los canales van comprando, los canales. Claro. Ahí es donde hablamos del tema del mercado. Claro, se negocia. Claro. Por algo Chile siempre entra en fase 2, Paraguay todo bien deportivamente, más allá que este año Chile no ganó los 2 partidos, pero históricamente pero te dicen un partido de Chile. Acá dice el amigo Christopher, Chilevisión y Telefe fueron comprados por Viacom, una cadena norteamericana. Que vos no respondiste Bueno, y- lo de y- las castañas. Telefe tiene el tema de Disney, tiene mucha... O sea, está todo mezclado, si Pluto es la de señal de Telefe y compañía, pero
Bueno, Telefe y Chilevisión. Fíjate qué partido compró Chilevisión, ¿no? Sí. Fluminense Colo-Colo. Fluminense Colo-Colo. Nada más y nada menos. Hijo, ¿Eh? ¿Qué son las castañas? La castaña es tipo un Una fruto. planta, una ¿eh? planta. La castaña es tipo planta. ¿Cómo que una no. planta? un fruto seco, la Sí, castaña. un fruto, Un claro. fruto seco. Fruto ahí seco, está. ¿Cómo que no fruto seco. sabía? ¿En No, serio? la castaña es No un fruto sabía. seco. ¿Vos sabés que Porque no- no sabía? te puede confundir con el instrumento que en España es la castañuela, el tac, No, tac, el tac. castañuela. Pero castaña es un fruto seco tipo nuez, almendra, Exacto. Y avellana la expresión compañía. popular entonces quiere denotar que es complicado sacar la castaña del fuego, el fruto seco que cae ahí, tenés que ser hábil ¿Quién para... saca? ¿eh? No, es lo que no, el significado es que el fruto seco vos tenés que sacar porque si no al ser ya un fruto seco vos ya no tiene mucho tiempo para quedarse en el tenés que sacar de ahí. Pero es complicado de sacar. Vos entendés por ese lado. Sí. No, de yo las dos maneras. entiendo, ¿eh? De las dos maneras, como vos decís también. ¿Verdad? Tiene sentido. Hablando de plantas, vos sabés qué hermoso Japón, qué país extraordinario Japón. Estuve viendo toda la previa de la Fórmula 1 desde la 1 de la desde la 1 de la mañana, o sea, desde las 12, las 11:30 de la noche, porque a la 1 fue la competencia. Ya vamos con Juan Malo de Cerro. Y estaban mostrando el cerezo, el fruto, la flor del, no era la fruto, la flor del cerezo, ¿verdad? Es el símbolo que tiene Japón. Y justo ahora que se corrió la Fórmula 1, en esta época comienzan a florecer. Y es una paisaje. belleza, el color blanco, parece ese taller blanco. O sea que una belleza. ¿Cómo Y adorna el ahora, paisaje? ahora nomás estoy entendiendo, ¿verdad? Porque, no sé, creo que nuestro taller es lo que nosotros tenemos como el árbol que nos representa, ¿verdad? Sí. Y el cerezo vendría a ser el taller para los japoneses. Claro, viste que se hace Ahora la nomás me acuerdo, elección Federico, de que hay la flor clubes. nacional de cada país. Exacto. Y el cerezo acá lo llaman sakura. Sí. Pero es hermoso realmente, hermoso. Sí, no, Y está el cerezo ya es la flor, Sí. ¿verdad? El Sakura. cerezo es el fruto y la flor del cerezo es la flor nacional. Sí. La flor del cerezo. Sí, pero Sí. Sakura también le llaman, pero Exacto. entiendo que es Fíjate. Sakura cuando todavía no es flor. Acá estoy viendo que alcanza el máximo apogeo entre finales de marzo y principios de abril. Que Que es lo ahora. que viste. Ahora. O sea que ahora es su temporada más fértil. Es una belleza. Pero es hermoso, ¿No hermoso. usted Fórmula? No, yo no vi Fórmula 1, pero vi muchas veces el tema del cerezo. 250.000 personas metieron el domingo, el día de la carrera. ¿En el circuito? En el circuito, sí, de Suzuka, Japón. Una cosa impresionante. Y ahora entiendo por qué hay varios equipos que se llaman, le ponen primero el nombre de cerezo, tal cosa, el nombre de los clubes. Hay clubes que tienen ese nombre en Japón. ¿Qué pasa, Chu? Hay un club que se llama Cerezo en Japón. Uno ahora. Pero sí, Sakura es la flor nacional de Japón. Bueno, está bien. No me parece que mucho feeling ahí. Juanma, Juanma, vamos a lo de Cerro, por favor. Cerezo Osaka, ¿viste? Por eso, Ahí está. uno No, nomás. Y ese Sí. es el único. Porque no, cuando dijiste hay varios- otro, No, ahí le ponen antes Cerezo, Chum. no. Anían de celoso llamaron. Me Bueno, hace discutir. está bien. Eso nomás. Yo justamente quería apoyar lo que dijiste, pero dije, no, cuando dijiste, hay muchos, no. Sí, porque había algún sudamericano cuando comienza el fútbol japonés a principios de los 90. Sí, el equipo de Osaka. Era un club donde iban varios sudamericanos. Creo El que- Cerezo Osaka. Y Chiqui se fue al otro. Hay un Gamba. Osaka. Gamba Osaka, sí, En sí. ese sí, se fue el sí. Chiqui. A Japón se fue Chiqui Arce, se Amarilla. fue Raúl Vicente Amarilla. Richard Báez. Richard Báez. Japón, ¿cómo Sí, sea? sí. Sasa. Sasa llegó hasta Sí. Al También Tokio en FC. Tokio En el Fútbol Tokio Club. FC. Ah, ese club grande de... Sí. ¿Y quién más? Otro, o sea, Ángel Ortino se fue a Ortiz también se Japón. fue. Se fue un También. rato. ¿Eh? No creen la convivencia con los japoneses, Ángel Ortiz. Llamarla, Ángel Ortiz que nos cuente ¿Cómo habrá sido? su travesía por el Japón. Y si aprendió algo, ¿verdad? No, Fabio, no vayan a ser así violento, hermano. No, ¿Cómo porque que nos si aprendió enseñe. algo? Yo no sé. No, y. Que del No, idioma en todo caso, ¿verdad? Claro, del José idioma. Ortigosa creo que se fue también, ¿eh? exactamente. Estamos hablando de No, José contaba el año atrás que jugó Sí. en Corea, en China y en Japón. En Japón también. en los tres jugó. En los Ahí tres. te El muestran último los cambio muchachos de Solo Olimpia. El bus del Cerezo Osaka. ¿verdad? Ah, está mostrando en la televisión. No, nada, primer Mira, mundo. o sea, Forlán, o sea, Forlán terminó. Uno de los últimos clubes donde jugó fue el Cerezo Osaka. Diego Forlán. Y vos sabés que estaban mostrando los hinchas, Deli decía Valdés. Tornelo, el relator, estaban comentando que son demasiado respetuosos ya los japoneses
y se iban con su el rostro de cada piloto, ¿verdad? Una así pancartita, ¿verdad? Que no sé cómo le llaman, ¿verdad? No es corpóreo, sería, porque corpóreo es el cuerpo completo. Pero el rostro de, por ejemplo, ponía de Hamilton, Lando Norris, Verstappen, y están ellos felices. Su representante Yuki Tsunoda ni a los premios ya 20 no sé qué terminó, ¿verdad? Pero ellos estaban felices, se aplaudió, es una forma así que terminó 20, creo que terminó, no sé, 15º. Pero o sea que se bajó Yuki Tsunoda de su monoplaza y cómo le aplaudieron, o sea, es como que vos sabés que Tsunoda no tiene ninguna posibilidad. Ellos, Bruno, son muy respetuosos en todo. Vos sabés que cuando Paraguay elimina a Japón, había 80.000 periodistas japoneses y 4 paraguayos. Y viene el que erró el penal, el cumano, lateral derecho, con todo el pelo mojado, llorando. La zona mixta. Vos sabés que por respeto ni un japonés se le acercó. Ni un periodista japonés le puso micrófono al que erró el penal. Entendiendo su dolor, su bronca. Si íbamos nosotros ya, ¿por qué le pegaste ahí? ¿Qué pasó en el penal y todo? El tipo salió toda la zona mixta y los periodistas le miraron así con los japoneses, con respeto. Y me contó mi cuñado también que era árbitro. Ellos se van a arbitrar a Japón por un convenio. Y cuando entraba a la cancha la gente le aplaudía. ¿Al árbitro? Al árbitro. Entraba la terra y la gente. ¿En serio? Y ahí video, me mostró video y todo, ¿eh? Y vos sabés le aplaudía a la gente, no, pero el público. Pero cuando vinieron los japoneses acá, no te digo hasta aplauso, pero acá medio que se le quita porque no tuvieron. No, espera que se hayan quedado a dirigir 5 partidos. Una vez uno dirigió un Olimpia Guaraní y ahí se complicó. Partido fuerte. El partido fuerte ya no era más simpático, no. No, ahí no empezaba. Ahí tenía Tesata, cosas. Ahí a nuestro parlamentario Velar, ¿verdad? Ahí ya se tenía que mandarle justamente para complementar. Amarilla jugó en Yokohama y Richard Martín Vázquez en el Avispa Fukuoka. Eso no me olvidó. Avispa Fukuoka. Sí. Que yo relaciono con la música. Ramón Díaz también. Busca un poco. Acá me dice Romeo Ortiz, o sea, el Mago Alvarenga también en Japón. Y de ahí trajo los botines Mizuno, cuando nadie tenía todavía esa marca japonesa que después los muchachos comenzaron a Juan Luis Guerra tiene una música de Fukuoka, que él se fue a Japón, que es espectacular. Si tenés esa música, porque Japón no es una potencia mundial del fútbol, pero cómo creció. Y yo recuerdo una anécdota simpaticísima, es que son simpáticos ellos siempre. Porque Olimpia se fue a jugar la final de la Intercontinental, ¿verdad? La del 90. Y Eric Chama estaba perdiendo, ya creo que 3-0 o algo así, estaba perdiendo Olimpia. Contra el Milan, ¿verdad? Una superpotencia, ¿era? 90, claro, sí. Bueno, y Eric Chama hace una chilena. Y, para rechazar. Para rechazar, era una chilena. Pero ya estaba perdiendo los Olimpia, y vos sabés que hizo una chilena Eric Chama y cómo gritaron, como un gol gritaron. Ponémoslo escuchá un poco Ariel, vos conocés esta música. ¿Por qué venimos lo de Japón? No, estábamos hablando comportamiento, de las castañas del las castañas, el cerezo. No, porque ellos también fueron. Que los chinos son celosos los coreanos, y los coreanos los chinos, y el chino el japonés. No se quieren. Tuvieron guerras ellos, pero por ahí es un tema muy delicado. Pero vos sabés que, por ejemplo, ellos odian. Yo tuve amigos coreanos. Saludo a Carlos Om. Y yo la primera vez que hablé con él de niño, yo le pregunté si era chino, coreano o japonés y se enojó conmigo. No, y le molesta. Y ese fue nuestro punto de partida. Mal empezamos. Y después él terminó siendo mi guardaespaldas asalariado. Porque yo le pagaba para que él me proteja. Pero en serio estoy contando, hermano. Carlos, un colegio de verbo divino. Tenía a su hermano mayor, gran moquetero también. Entonces tenía a los dos. Yo le asistaba, le pagaba, le compraba el recreo. Y yo tenía una protección. ¿Tú tenías guardias orientales? ¿En serio? Te juro por mi ¿Pero por qué necesitabas protección? Y porque yo era buscapeito, me iba ahí. Y antes en la escuela, la gente sub 40. Vos sos el que tocaba la oreja y después salía. Sí, y después le dejaba a mi guardaespaldas, ¿verdad? Y Carlos manejaba los artes marciales. Carlos, no, moquetero era. Moquetero. Y te iba a partir en dos, Ariel. Y vos sabés que él. Nosotros hacíamos de guardia
Imagínate lo que era la época de nuestra escuela y el colegio. Yo no sé si eso existe hoy, pero creo que no, es impracticable. Ya vamos allá, Juanma, por favor, me avisan cuando está para no hacerle esperar. Vos sabés que antes, imagínate, yo creo que era el comportamiento de la dictadura. Vos sabés que en las escuelas, en los colegios, y envíenme WhatsApp 5 nomás, nombraban guardias. Vos tenías una cinta, ¿verdad? Y eran dos nombrados, que eran los que tenían que cuidar el orden, entre comillas, el orden en el recreo y durante las clases. Y vos tenías derecho más o menos a pegarle a tu compañero y eso. O a informar que tal cosa. Imagínate tampoco cómo nos portábamos antes. O sea, a qué llegábamos en las escuelas, ¿verdad? Ustedes no llegaron a tener esa situación. Yo no. Yo no. ¿Por qué te reí, Chum? Vos tuviste en el Nacional La Capital. No, ya sé, yo creo que yo- era tipo celador, le llamaban. Con una Claro, cinta, no, ¿no? Sí, vos tenías una cinta y era... ¿Hubo ahí o no? No, Hay muchas cosas que no puedo contar, ¿verdad? O sea, para no herir la sensibilidad de la audiencia o de acá de los compañeros, pero no, está bien. Sí, pero eran épocas complicadas, ¿verdad? Y yo, o sea, me puedo sentir muy identificado con gente que ya desde chico había que cuidar el territorio. Pero bueno, acá ya estamos Siempre en medio otro rol. mafioso, son los tuyos. Me asusta, amigo. Vos que pagaba para ser protegido y a mí me decís... Mira la No, cara no, de- no, 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 pero vos no, yo primero, Ni mafioso ya era de- primero estoy pagado por- anudado con lo tuyo con la SS más o menos en la cinta. Sí, No, eso con una no. cinta recorriendo a ver. ¿Quién? ¿Este es tuyo, Tito? no Sí, era tanto así, ¿verdad? pero más o menos así, más o menos así. Con una, el hecho ya de ponerte una cinta. sí. Era un piragüe de Y la bueno, y por escuela, eso, te juro el por hecho ya Dios. de ponerte una cinta ya suena mal, ¿verdad? Y Con recorrer derecho- con derecho a corregirle disciplinando y después le dan y ya fue. Ahí ya me imagino el garito ahí arriba. PE se llama, dice un amigo. PE, policía escolar, dice. Policía escolar, ahí está. no, terrible, no. Policía en serio, escolar, te no. juro, Federico. No, que te creo, te creo. Por eso Policía escolar, Policía escolar había. Y Claro. te nombraban a ¿Y vos. quién le atribuía esa condición? Y ¿La propia institución? La propia institución, la profesora, la directora, viste que están todas las profesoras y hay una profesora jefa. Y esa Claro. era la que nombraba al policía escolar. No, envíen audio si es que yo no estoy hablando, por Dios que estoy hablando en serio. Y Y al yo pobre era Fabio policía le- escolar con Carlos Om y nos peleamos. Acá me dice el señor de los pasillos que él era policía escolar en el Pablo Ávila. Ahora ¿Viste? ya entiendo ya, Viste, señor de los Pablo pasillos. L. Ávila, a la, Sí, era un sí, colegio Y el humor. policía escolar tenía la libertad de corregirle al que... Claro, ¿sabes cuál era el castigo, Así por mismo. ejemplo? Si vos te portabas mal, trae huevitos, le decía, y vos ponías tu mano y vos con la regla le pegabas. Imagínate, El lo que policía. éramos los locos, que falta de educación había. Porque eso vos haces hoy día y te van a denunciar en la fiscalía. Pero óyame, espera, a los maestros, a la profesora. Pero no va a faltar bravo. el que se revela. No, bravo, policía escolar. Que sabe jugar mosquete, se le va a revelar al policía escolar. No, a ver, 5 audios WhatsApp nomás, después ya va el tiempo para lo del fútbol. Esperen un rato, muchachos, esto es apasionante. Hola muchachos, ¿qué tal? Así mismo, Bruno, policía escolar, yo fui policía escolar en mi escuela ¿Viste? y sí, nos ponían una cinta, no me acuerdo qué color, por el brazo y recorríamos en hora de receso por ahí. Y el que emboreaba le llevábamos ya en la dirección. Así mismo, Bruno, Sí, eso es a la real. dirección le llevaba o le hacía el castigo ahí. Es más, las profesoras antes, imagínense, esto llegaba a ser hoy en una clase, hablando de trato de apuar, estos colegios, ¿cómo dijo? De elite, o no fue lo tan... Top, dijo, demasiado bien hablado lo ya de elite. Colegios top. Antes te ponían salmuera y vos tenías que mirar a la pared castigado por la profesora, arrodillado sobre la salmuera. Eso hace hoy y sabes el escándalo que se va. Bruno, yo fui policía de tránsito en sexto grado en la escuela. Ah, eso yo fui. La profesora designaba a los más aplicados y salíamos a parar el tránsito sobre la calle de Estados Unidos, zona Barrio Obrero, para que los alumnos puedan cruzar la calle y los vehículos tengan que parar. Ah, no, pero ese es el policía bueno.
Ese es un bien claro. Un bien. Acá, por ejemplo, Eso hacían en los el colegio que últimos está años, acá en la Estados primaria. Unidos lo hace la policía todavía. Yo llegué a hacer eso en el Ahora colegio no hacen San los Miguel de chicos. Garicoy No, y cerramos la no, Avenida no, no. España. Pero Y Ariel, salíamos. desconocíamos Garicó. esa parte. ¿En serio? tuya. Sí. Atención, nuestro Vos- sepulturero era Vos policía. eras zorro escolar. Zorro escolar. Policía escolar. No, perdón, policía de tránsito escolar. Y no había coima ahí. Y salíamos cuando que pare y teníamos nuestra libretita al que, por ejemplo, la indicación que nos daban, por ejemplo, si había algún automovilista o un chofer colectivo que hacía sonar la bocina, teníamos que anotar la chapa. ¿En Para que se le serio? denuncie, sí. ¿Viste? Pero también una especie de purigüeado, ¿verdad? No, era un trabajo, ¿verdad? Y No, tenía que trabajo. respetar. Trabajo escolar que tenían que respetar los automovilistas. Y hoy eso ya no existe, ¿verdad? Eso no. Pero esto que nosotros le estamos contando a los chicos que escuchan Y la eso, radio, Bruno, no perdón, pueden creer. para cerrar, eso se le atribuía a los últimos años de la etapa básica. Claro, el Sí, quinto, sexto grado. sí. Y el otro Sexto castigo. ABC. Iban Iban rotando. rotando. Y vos sabés que el otro castigo del policía escolar era el chimpiún. Que decía, vos tenías que poner la mano y agarrar y te pegaban con la mano, hermano. Eso era dolorosísimo. O sea. Acá las palmas de la mano ponía. Y vos agarrabas y el policía escolar te daba un... Inclusive cuando jugaba el famoso Curtú también. ¿Viste que poníamos la figurita? Eso también. Nosotros jugábamos acá ahí por... Sí, también. Exacto, no. No, en serio. Esa era ¿Cómo le quedaba la mano a los ese era el muchachos? castigo. No, Espera, vamos a terrible. confirmar por nuestra tesis. Por eso es lo que hoy en día, Bruno, es desastre los colegios. Demasiado muñequitas son los alumnos. No, pero... Anteriormente los profesores luego te partían la nalga cuando hacía pero el hoy estamos en otros tiempos, señor. No se puede, eso no estaba bien lo que hacíamos. Sí, hola Bruno, lo que tiene que volver de vuelta es el alumno guía. ¿Te acuerdas con esa bandera alta, alzaba encima de la arteria y se quedaban todos los coches y pasaban los alumnos? Ese tiene que volver. Se llama, ¿cierto? Alumno Sí, guía. era así. Pero antes éramos más, parece que más disciplinados. Porque cada mañana se formaba la fila y cantábamos el himno nacional paraguayo, ¿será? Y se izaba la bandera. Yo recuerdo que en la época de Nicanor Duarte Fruto como presidente, él mandó ordenar que se haga formación de fila y canto de himno nacional. Hoy día hay muchos alumnos que no saben ni el himno paraguayo. Que se canta raras veces ya. Tiene que ser un acontecimiento muy especial. Te vas de gala y cantas, ¿verdad? Son fechas específicas. Ya no, antes era todos los días y tenías que irte bien vestido. Sí, Camisa, pantalón, impecable. impecable. No, una bien lustrado. remera blanca abajo tenías que ponerte. Claro, zapato después bien encima tu lustrado. camisa. No. No, buen día. No, algo salmuera. Sal gruesa era. Sal gruesa, sí. Sal gruesa, harina de muñeco. Dista, está después. Ahora, catía, donde sumió y cuau, y po, oye. Así mismo, no, en sal gruesa. Si dije salmuera me equivoqué, sal gruesa. Es lo que quería decir. La lingüi. No, si tu mamá se enteraba que te pasó eso, ligaba doble otra vez. Vos. Aparte de la sal gruesa, se enteraba. Y al llegar vos ligabas otra vez en tu casa. Ahora, como vos le decís algo a tu hijo o a tu hija, ya lagrimea todo lo ella. La policía escolar. Dale, vamos a hacer reportejo, ya estamos con Juanma. Lo de Chun quedó, o sea que quedó en el aire acá Pero todos nos quedamos callados. Yo me asusté. Pero yo ¿qué es lo que quiso decir? Si yo hablo, yo dejar nomás. Eso estuvo muy fuerte. No, sacame. Archivo del terror, algo. Es preferible, no, es como que, no sé, enterraron un muerto y se quedó tenebroso. Vamos a buscar la lista de desaparecidos en el Nacional. A ver, atención. Mucha sensibilidad. La banda de Chun del Colegio Nacional, los Peaky Blinders. No. Esto, aclarar, Chun, porque eso no. No, pero... Pero, ¿qué quisiste decir? Porque diste la vuelta medio entre que... Yo quise decir lo que dije. ¿Qué, Dani? Porque eso no nadie va a estar todo callado acá. Nadie va a estar petrificado. Nadie va a estar divulgando todo lo que ocurrió en su etapa escolar. Es así, ¿verdad? Pero nosotros no te preguntábamos si existía la policía escolar en el Colegio Nacional de la capital. No, es que nada más. Era así o no nomás. No, pero yo me reía por lo que porque yo conocía y después cuando vos citaste la figura del celador, era todo un personaje.
Y te podía tocar uno bueno o uno malo, uno con quien se podía negociar, uno con quien no se No, y podía negociar. estaba también el No, guardia, por eso el yo guardia me del reía. colegio. Verá que Está el guardia, o sea, como tenía 5 minutos de tolerancia. Vos no llegáis, él cerraba por tu cara con gusto, o sea que se reía el tipo y cerraba así. Vos le decías, déjame entrar, por favor. Y cerraba el tipo, nada, no te decía, ya deja. Y después ya venía la directora y vos ahí te escribía y le llamaba a tu mamá. Llegaba tardía. Y tres llegaba tardía, llegaba y te suspendía. Por ejemplo, o sea, había colegios que tenían un patio trasero, ¿verdad? Y allí como la tolerancia era otra vez diferente, pero ya la distancia era mayor y así, ese tipo de cosas, pero era directamente proporcional. Más complicada la disciplina, había más figuras. ¿Vos te moqueteaste alguna vez en el colegio? No, pero por eso, ese tipo de cosas yo... Pero eso pero más o menos sonó a que vos eras un gran moquetero también. Parece que era... Yo soy pacifista ahora. O te atacaban mucho. Ahora, atención lo que digo, ahora es pacifista. Ahora debo ser, ¿verdad? Sí, no, ya estamos muy ya estamos grandes. O sea, pero en tu época de colegio... Pero, a ver, vos arrancaste contando que vos contrataste guardaespaldas, ¿verdad? Sí. O sea, en esa época no era tan anormal que uno sepa algunas artes, ¿verdad? Sí, no, era moquetero. No, pero por eso nomás. Escondista, no mortal era. Carlos Om. No sé si vive todavía, un saludo para él. Si le cuentan que le estuvimos recordando. A Johnny le miran la uña los lunes. ¿Eh? Yo no. Si llevaba sin cortar, le pegaba con la regla. Hoy día vos sabés que en eso sí estoy de acuerdo. Vos sabés que hay niños con su uña. Vos sabés, Bruno, no tenemos una profesora guía. No. Te revisaba toda la uña y si tenías piojo. Te revisaba todo. ¿Viste? No, eso era muy común. Antes se le revisaban los piojos a los alumnos. Pero hoy día creo que los piojos siguen todavía en los colegios, ¿verdad? Pero no sé si te revisan la profesora. Pero parece que no hay como antes, creo que se comunica. Sí, claro. Y ya de otra manera. O sea, esta es una experiencia urbana que estamos contando. Tirar cosas y... calientes y todo, una cosa de loco. O sea, ¿cómo cambió todo? A principios de los 90 se estaba dando todavía esto. Acá me dice Dani Maciel, que le habrá encantado ser policía escolar también. ¿Cómo llegan los mensajes? Sí, que tiene arma de policía también. Que cuando aparece la jefa de disciplina termina el tema de los alumnos policiales, ¿cómo es? Los alumnos de seguridad. Policía escolar. Policía escolar. Tiene nombre de serie de antes, ¿verdad? Policía escolar. Policía escolar. Vos sabés que yo nunca escuché, imagínate que me tocó estudiar allá, pero bueno, acá hice un grado, pero 83, pero no existía la policía escolar. Y mira donde dicen la caballería. No había necesidad que exista la policía escolar, ¿verdad? Eso. Pero era así. O sea, en el nuestro no había. A mí lo que me pasó es que... Cuando celador, yo me reí. No, claro, nosotros teníamos una cosa, hablaban en el colegio, en un colegio que estaba, que el profesor de inglés era torturado por la dictadura, le había sacado 2 dedos. Tipo muy intelectual. Y nuestro celador es militar de la dictadura. Entonces existía esa cosa así. Una convivencia. Y yo una vez estaba escribiendo Santiago, se llamaba el que era militar, el celador. Sí. Y una vez después de un recreo yo estaba escribiendo a todos mis compañeros hablando. Y yo escribí en el pizarrón Santiago Buchón de Mía. Yo sé que a medida que sentía que estaba terminando se iban callando mis compañeros. Y cuando nos mira así, el celador ahí. ¿Detrás tuyo? Sí. Mamá, ¿y qué hiciste, Freddy? Y me llevó por vivo. Yo me hacía la película porque el tipo era del régimen militar. ¿Pero no te echaron del colegio? No. Y después terminamos siendo compinche, pero era esa cuestión, te estoy hablando de fines de los 80 y estaba muy fresco todavía el tema de un torturado por la dictadura y un torturador. En el mismo colegio era muy loco el tema, ¿no? Y antes, por ejemplo, el castigo era, si vos te portabas mal, vos no salías al recreo, eso era lo peor que te podía pasar. Porque vos te quedabas solo en la clase y todos los niños corriendo salían y se reían de vos. Y vos te quedabas en la escuela. Yo le dije a mi hija la otra, ustedes viven una era de felicidad, porque ellos pues tienen WhatsApp, tienen todos ya su grupo. Y vos antes, yo me acuerdo, vos novileabas, por ejemplo, ¿verdad? Y vos ese buiroreí era la inocencia de que vos te enamorabas de tu compañerita, ¿verdad?
de tercer, cuarto grado, quinto grado. ¿Cómo te voy a decir? Es amor así. Amor de niño, pero eso que vos no querés faltarlo a la escuela. Claro, ¿y qué pasaba? Vos en noviembre terminaban las clases ya por principio de diciembre y vos sabías que recién en febrero o marzo le iba a ver a tu amor imposible ya eso, ¿verdad? O tu amor posible, ¿verdad? Y vos sabés lo que todo pasaba ese tiempo y vos pensabas en tu compañerita. Y después llegaba febrero y muchas veces no volvía más. Y a veces no volvía, se mudaba. Vos sabés que tienes razón, Bruno, sí, totalmente, así mismo. Era más romántico, era más... ¿Cómo te voy a explicar? Y después ya en la época del colegio, que ya era cuando ya son más grandes, ¿verdad? Tu compañera que vos, a lo mejor era tu novia o algo así, ¿verdad? O había una mirada cómplice y te ibas vos ya de vacaciones, o ese vacaciones de 15 días, vos no le veías 15 días, vos sufrías. Sí. Era mortal. Y eso ya no existe, pero ellos pues tienen toda comunicación. Aparte de las redes sociales. Sí, no, pero si por Instagram ahora se citan. Imagínate vos lo que eso es. Y vos antes tenías que esperar 3 meses o 15 días para volver a verla a tu enamorada. Mira, como todo el recreo ahí, si era de otro grado. Y cuando vos eras el nuevo, era la novedad. Sí. Después de 2 meses ni bola no te daba más también. Y sí, ya dejaba. No, así era. Ariel, ¿era o no era así? Mismo. A mí me tocó eso, pues yo me portaba muy mal, entonces me cambiaban. A cada rato salía mi libreta cambio de ambiente. Cada año. Vos sabés que imagínate lo que... yo sé que a Chu no le gusta que él cuente cosas de la época de colegio. Pues vos te imaginás lo que... Instituto del Salvar le decían. Del saber era. ¿Qué te y pasó? del Salvar le decían. Ajá. Y vos sabés que me echaron de la central y me enviaron a la sucursal. Porque imagínate que de ahí otra vez te echen. Ariel, pero en serio te estoy hablando. Cada año cambio de ambiente. Cambio de ambiente. ¿En cuánto colegio ya en realidad no. Yo hice el primer grado hice en Cervantes. Después me fui al colegio Verbo Divino del padre Kelly en aquella época. Después asumió Lugo, mucho después. Cuando yo ya salí... ¿Tiraste la bomba? Espera, yo entré del segundo grado hasta el tercer curso ahí. Y en el tercer curso, después de que ya me aguantaba muchísimo porque coloqué bomba, harina sobre el ventilador, le puse un limón a un profesor sobre la mesa. No, era yo una barbaridad. Y me mudaba, me fui al San Clemente. Del San Clemente otra vez cuarto curso, ¿verdad? Que ahora es el primero la media. Cambio de ambiente otra vez. Y ahí ya empecé a deambular. No sé cómo terminé el colegio. El pobre Felipao. Y mi mamá era la que sufría, porque iba ella a la dirección, o sea, era prácticamente el plantel de la profesora, de profesores era ella. Tu mamá estaba ya. No, y se iba, era mortal. Bueno, qué época que ya no van a volver. Qué linda época, Quedó para la historia. Quedó para la San Clemente, que está allá en... está ahí sobre Félix Bogado, General Santos, ¿verdad? General Santos, sí, antes de llegar a Quinta. Sí. Un colegio de reubicado, ¿verdad? Y sí, no, era terrible. Sí. Y de ahí me fui al Instituto del Saber. ¿Y dónde me fuiste policía sobre escolar? Colón. ¿Policía escolar a dónde fuiste? Policía escolar fui en Verbo Divino. ¿Al principio? Y mi guardaespaldas Carlos Ole era en Verbo Divino. Bueno, desde el segundo grado ya fue contratado. Desde niño. Hasta el tercer curso. Cambio ambiente. Eso es una forma fina para decir. Y para no poner elegancia pura. Elegancia. No te queremos. Vamos, hermano. Pero quedó en el aire se ese. Al alumno, Bruno, ese comentario. Sí, cambio de ambiente. Poné un poco lo de Chu. Vamos a escuchar atentamente. Porque yo creo que acá y después sí vamos a meternos al programa deportivo, hermano. Hay muchas cosas que no puedo contar, ¿verdad? O sea, para no herir la sensibilidad de la audiencia o de acá de los compañeros, pero no, está bien. Sí, pero eran épocas complicadas, ¿verdad? Y yo, o sea, me puedo sentir muy identificado con gente que ya desde chico había que cuidar el territorio. Pero bueno, acá ya estamos en otro mafiosos no, son los tuyos. No sonó así. Acá se vio. No, sonó muy fuerte, o sea... Para no herir sus... ¿Cómo dijo? De usted y los compañeros. De usted y los compañeros. Por lo que ustedes mismos estaban diciendo que antes se hacían cosas que hoy ya no se puede. Eso nomás. Y bueno, tiene mucho que ver con esto. Y es un eterno debate. Hay algunos oyentes te decían, por eso y los de ahora van a decir, no, eso que ocurría antes, no traten de romantizar porque... Aquí me dice el amigo Pache Centu, me dice que el tema de las generaciones, me dice, ¿verdad? Acá me dice, hoy me fui a donar sangre, 2 días después de que me enteré que mi hermano falleció. Dice, no, 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 no,
y 3 muchachotes de 20 a 25 años se descompensaron. Uno llamó a la ambulancia y él estaba con un señor de 50. Y bueno, que así también, bueno. Pero los tiempos cambiaron, claro. Antes de esto era, mirá, Bruno, la policía coral agarraba acá también, dicen, los profesores. El copete. Acá el copete. No, ese ya era muy grave tu situación. Sí, pero este acá también. Sarita colabora acá, Sara Moreno. En Washington también dice que hay muchos cerezos. Tan lindo que justamente por donación de Japón se llevó a... y acá no hay cerezos. Acá hay algunas ciudades donde hay, pero no tienen las flores. Justamente la otra vez vi un cerezo en Semana Santa, creo que un caballero fue. Son lindos, pero son más de lugares fríos. En Tierra del Fuego, por ejemplo, había cerezo lindo y fresa. Fíjate, Washington, Japón. Son lugares donde tienen su veranillo, pero en lugares fríos. Dice también acá, es una ciudad fría también, sí. Colonia japonesa de Itapúa, puede ser. Mira, vos no sabía. En La Colmena hay muchos cerezos, me dice José Amarilla. Mira, vos, yo no sabía que hay cerezo acá en Paraguay. Y bueno, yo estuve por ahí, yo estuve en Caballero. Sobre la sal nomás, dice, salmuera con agua. La colmena es fundada por japoneses. Sí, no, igual que Pirapó. Sí, Pirapó también. de la zona de Itapúa. Y Iguazú del Este, ¿verdad? También. Bueno, muchachos, que está muy lindo, pero San Clemente, bien, varios refugiados ahí acá recibiendo San Clemente, sí. El amigo Dani, me parece que Dani, el otro Dani, no Dani Chu. Nuestro colega también, Dani. También. ¿Y vos terminaste bien el colegio, Ariel? Sí. En un solo, era un muchacho tranquilo. Una vez hablamos del colegio de Ariel, de su procedencia, ¿te acuerdas? Sí. Era como el Gary. En San Miguel de Garico entraste al tercero. Sí, San Miguel de Garico. Las Garay, ahí cerca de la terminal. Ahí ya no fuimos ya. Y ahí conozco ese. Ahí me fui. Ese yo tenía y ahí. Le bajaba nada todavía y ahí conocí compañeros que me llevaban llevaban por tiene un portón adelante mismo. La bodega, esa, ¿cómo se llama? Corcho cerca. No, vos estabas ahí frente a la pollada, eso no mortal ese era. No. Sí, recuerdo ese Las Garay. Y Estela Mari. No, me llegué. Estela Mari está sobre la República. Otro colegio. No, y al lado está. En Ñembú. Ahora, Ávila. El Ávila no es de... No, Ávila es Barrio San Pablo. No es ese. En Ñembú hay uno que era... En otro corto plazo que me echaban también me fui ahí. En Ñembú. Y ahí ya era turno noche y había muralla y saltábamos la muralla y íbamos a jugar pool. Bueno, ojalá que mi hija no esté escuchando. Porque son muy malos. No puedes decir, nena. Vamos, Edgar, por favor, Juanma, hablemos de Cerro. Ese de los últimos colegios de Ariel. Ese Las Garay ya era... Ahí vos ya empezaste a puchear, ya Arito. Vos llegué a fumar, pero tenía compañeros más grandes luego, ¿sabes? No, ese... No. Manejaba todo. Y el sangre de buey, eso corría como era leche condensada. Nada, me hicieron tomar de lo vareiro. No, eso se tomaba mucho. De lo vareiro rico. Con spray, ¿será? No tenía 15 años, ¿verdad? Mejor no voy a contar lo que me pasó, demasiado mucho ligue ese día. Nos vamos a contar. Al final me dan la razón. Vos terminaste en el Nacional de la capital, Dani. Sí. Íntegramente. Tuve un par de pasajes ahí en los turnos, pero sí. Bueno. Sí. ¿Y vos, Fabio? Aquí en Presidente Franco, primero hasta el 6º curso, sí. Todo hice ahí. ¿Terminaste, presidente? Buen chico, tranquilo. Qué bien, sí, Fabio estaba en la radio y se iba de Franco, ¿verdad? Sí, yo en la radio me iba también uniformado. Con su uniforme. Sí. Fabio Martín. ¿Y vos, Federico? Yo, José Martí de Tierra de Fuego. José Martí. Poeta cubano. Claro, que conozco. Radio Martí, por eso lleva su nombre en Cuba. Tierra de Fuego, sí. ¿Y acá no hiciste nada? Acá hice 5º grado Andrés Rodríguez Caballería. En la caballería. Me encontré una vez con un compañero en un súper. Dijimos, vamos a juntarnos, no nos juntamos nunca. Andrés Rodríguez, 1980 y pico. 5º grado. Y después ya de Facultad de Derecho. Y ahí sí que ya era una mamá querida. Facultad de Derecho que se mudó e inauguramos nosotros porque estaba en el centro acá y se mudó a Trinidad. Miguel Ángel Rodríguez puede ser el colegio de Ñembú del jefe, dice Pelo Comando. Miguel Ángel Rodríguez. Pablo Patricio Bogarín de Ñembú, me dice el Chuma Pinoceño, ¿verdad? Están tratando Pablo Bogarín, ese. De encontrar tu colegio. Un año me fui. Pablo Bogarín. Un año me fui y de ahí me echaban otra. Y encima a la noche me iba. Era bravo. Ese ya era nocturno, ya era el horario.
Turno noche. Turno noche. Ah, no, ahora me estoy acordando. Espera, en otro cambio de ambiente también me fui al Colegio Santa Lucía. ¿Y ese dónde quedaba, Bruno? Y ese es acá en Lambaré. República Argentina, y acá está el Colegio Santa Lucía, famoso Colegio Santa Lucía, que tiene una cancha gigantesca. Ahora estoy que varios colegios hice vamos, Edgar, que tenemos que hacer el programa deportivo, hermano, dale. Con Cubiertas Cumo Tire manejas sin preocupaciones porque tus cumos te dan 180 días de garantía. Especial contra daños en el camino. Cubre malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impacto o explosiones por baches. Avanza siempre con Cubiertas Cumo. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Toda la línea de sales Arcoiris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus dos presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quimfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur app y empieza a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 0986-104-690 y 0986-104-688. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Juanma, ¿estás ahí? Juanma. Bruno, ¿qué tal? Saludos para todos. Bien, móvil Efri. ¿Vos a qué colegio te fuiste? ¿A qué escuela? No, el colegio terminé en el Comercio 1, que está ahí sobre Cuarta. Ah. Bien. Sí. Pero... Buenas tardes. Al lado de lo que estoy escuchando acá, hermano, te fuiste a Cambridge, más o menos, ¿no? Oxford. Acá me envía. El comercial no era fácil. En Ñembuí, lo más bravo en el turno noche, Carlos Antonio López y Bogarín. Sí. Los perros entran a las 6, salen a las 7 menos cuarto directo a comprar vino. Sí, señor, así mismo. No, Yo era el Bogarín, hermano, papá. Que sí. no, y por eso te digo, una locura era, no. Y atrás tenía su canchita también, pero una más pequeña, murallada, y era de terror. Bueno, Juanma, ¿qué hay en Cerro Porteño? ¿Hay definición de probable equipo? Sí, el Cerro se va quedando un poco el panorama con relación a lo que va a ser el partido de mañana contra Alianza Lima. Está para arrancar como lateral derecho Alan Benítez. Alan Benítez estaría para repetir, hoy entrena de todas formas a las 18 el plantel de Cerro, pero prácticamente una base que la viene manejando Manolo Jiménez. Ayer decíamos que no descartemos la posibilidad de el doble 9, pero finalmente eso se va diluyendo y así como están las cosas, Edu arrancaría de vuelta. Hay que ver si repite Fabricio Peralta o lo inserta a Pachi Carrizo, un ofensivo más allí para tratar de tener más presencia en el ataque, pero después prácticamente el resto sería el mismo equipo que enfrentó a Colo-Colo la semana pasada en Santiago. Jan Fernández, Alan Benítez, Javier Báez, Eduardo Brock, Santiago Arzamendia, Juan Manuel Iturbe. El doble 6 se estaría imponiendo la dupla Morel, Piri Damota, con la presencia de Cecilio Domínguez y Edu. Después, la duda, como decíamos, Pachi Carrizo o Fabricio Peralta. O sea, vos decís que Fabricio Peralta podría arrancar de titular en un partido de local, porque mira que cuando se habló del equipo en Chile, mucho tenía que ver, claro, pero se juega en Santiago y el obligado es Colo-Colo. Sí,
al menos fue una de las sustituciones o variantes, mejor dicho, variantes que ayer implementó Manolo Jiménez. Lo vio primero a Pachi, después también lo incluyó a Fabricio Peralta por Pachi, pero sí... Es más, fue luego uno de los cambios en el segundo tiempo en el Monumental. Sí, sí, efectivamente, cuando ya estaba por terminar el partido ingresa Pachi y Peralta de un gran esfuerzo. Por eso es que, como falta todavía hoy y la charla técnica aún tampoco ha confirmado el equipo, dejo esa duda con relación a quién arranca, si lo hace Pachi Carrizo o lo hace Fabricio Peralta para enfrentar mañana Alianza Lima. Atención, que ya tengo información privilegiada acá. Juan Madán Nichun dice que compraba batón, le compraba batón a Celaya, que era el celador, dice, y aprovechaba para sellar todas las ausencias. Cuidado, Chun, están saltando los datos, hermano querido. Están saltando los datos. El archivo del terror. Sí. Bueno, ¿cómo está la venta de las entradas hasta ahora? Y la venta de las entradas hasta aquí, al menos sin mucho movimiento, a falta de un día para el partido contra Alianza Lima. Estuve consultando y sí, rondarían las 20.000 personas aproximadamente, al menos si el movimiento se sigue manteniendo así como es hasta hoy. Más o menos me dijeron que unas 20.000 personas aproximadamente podrían estar mañana ante Alianza Lima. Uh-huh. Sí. Juanma, ¿qué va a pasar si es que Cerro no gana? ¿Y qué va a pasar si Cerro gana también? No, si no gana... Porque yo confío, yo creo que mañana Cerro va a ganar. Sinceramente creo que debería de ganar, ¿verdad? No le veo no me imagino ese panorama, ese escenario de no ganar. Bueno, pero vos le planteaste... Y yo le planteo los dos, pero dejo nomás a la idea de que creo que Cerro va a ganar. Yo te estaba escuchando y primero le planteaste qué pasaría si no gana. Después decir, yo creo que gana, y arregló seguido y te debería de ganar. Yo creo que en el ambiente hay algo que por eso se lamentó tanto el gol de Colo-Colo. Y todo lo que generó el resbalón de Enzo, la publicación de Cecilio. No se puede ignorar eso. Heroico. A la heroica fue la palabra que utilizó Manolo el sábado. O sea, no es común que vos en una segunda fecha, en el partido más ganable, ya esté esta presión. Pero bueno, se tiene que lidiar. Mira que cuando charlamos con Ditore, hoy el partido de Libertad es lo mismo. O sea, si no le gana a Táchira, después te toca River. O sea, tenés un doble duelo con River, mientras que Nacional, que ya te ganó en la primera fecha, va a tener doble duelo con Táchira. Entonces, lleva eso a una magnitud masiva, lo de mañana. Y ya con esto de la gente que entiende que lo de Cecilio no fue bueno, ahora con el equipo que menciona Juanma, porque si vuelve a jugar el equipo de Santiago es cautela y con la fuerza tratar de empujar, pero no es precisamente un equipo muy ofensivo, por lo menos desde el vamos. Si querés analizar con lo que decíamos hace rato con el 3-3, vos podés decir, no, espera, recién ustedes hablaban y yo puedo decir que Cerro va a hacer un 4-3-3 con este equipo. Con Fabricio jugando por delante de Morel y de Piris, y son Cecilio, Iturbe y Edu. Pero vos sabés que al tener a Morel y a Piris, había un cuarto elemento ofensivo que solía ser Pachi, a veces era Ferfer, y hasta uno podía especular con Aguayo. Pero si es Fabricio es porque yo creo que no quiere sorpresas, porque no es solamente el desenlace, también va a ser un golpe fuerte si es que le pasó contra Bolívar. O sea, Cerro cuando entró con una gana, y cuando le hacen el primer gol no se pudo recuperar de eso. Yo inclusive, Dani, hablando de lo que fue Bolívar, yo te digo que si Cerro mañana, no es que si pierde, si empata, va a ser un duro golpe así como el de Bolívar. Con esa dimensión va a tener, porque sería otro año de frustración de no poder ganar contra supuestamente el rival más débil, porque Bolívar fue el año pasado y este año es Alianza Lima, más allá de que quizás pueda tener un poderío importante el equipo peruano. Entonces es un partido en donde Cerro tiene que jugarse todo. Si dice la heroica Jiménez, ¿por qué no juega con dos delanteros? Manolo Jiménez. A mí no me cierra este tema de cómo va a jugar el equipo. A mí me parece muy, no sé, muy solo va a estar Edu, me parece, si juega solamente como punta.
Sí, principalmente porque quedó demostrado, más allá de que tal vez el primer partido fue de visitante, pero casi no hubo conexiones entre los volantes y los extremos, fueron más bien salidas de los laterales para tratar de conectar tanto con Cecilia y con Iturbe, y mucho menos hubo conexión, salvo la presión de Fabricio Peralta al arrancar el partido, que conecta el centro con el cabezazo de Bro que tapa el arquero de Colo-Colo, pero después muy pocas conexiones realmente con este equipo que arrancó contra Colo-Colo y que de vuelta hoy estamos dando como posibilidad de arranque para mañana. Habrá que ver si Manolo cambia tal vez algunas piezas para el entrenamiento de hoy, pero en principio, al menos por lo que ayer pudimos recoger como información, son esas las opciones de Manolo para el partido de mañana contra Alianza Lima. De local, Cerro Porteño con la obligación de ganar. Uno imagina que si va a repetir el esquema táctico, tal vez cambia de nombre, y si bien Fabricio jugó un gran partido contra Colo-Colo, si va a ser puesto por puesto, fue el más adelantado de esa línea de 3 volantes, y uno imagina que Pachi podría llegar a ingresar por Fabricio Peralta, pero sí, evidentemente uno espera que un planteamiento en cuanto a nombres al menos un poco más ofensivo. Mira que yo contra Trinidense no lo vi bien, porque lo que mencionaba de Alan, ¿verdad? O sea, como que Alan aprobó para que no suene raro que él esté para arrancar el partido mañana, pero si fuese Fabricio el tercer volante, podría haber cambios allí. Te hablo por ejemplo por Carrascal, por eso te decía, a mí no me pareció que haya hecho un buen juego, pero si el tema es tener 3 volantes, vos necesitas a alguien más de descarga y de juego. No se toca lo de Morel con Piris. Vos sabés que también consulté sobre ese doble 6, y si Fabricio podría ingresar por uno de los dos al menos, pero lo que me dijeron es que hasta ahora, hasta el momento, se mantiene tanto Morel como Piri Lamota allí en el doble 6. ¿Puedes repetir para que coste nada? ¿Probable equipo de Cerro, Juanma? Sí, cómo no. Cerro Porteño ante Alianza Lima podría arrancar con Jan Fernández. En el arco, los defensores Alan Benítez, Javier Báez, Eduardo Brock y Santiago Arzamendia. En el medio campo, Robert Pirillamota, Jorge Morel, Juan Manuel Iturbe, Cecilio Domínguez. Y la duda es si Federico Carrizo o Fabricio Peralta arrancan, pero la única referencia del ataque sería el brasileño Edu. La probable alineación de Cerro Porteño para mañana. Gracias, Juanma, un abrazo. Dale, Bruno, saludos a todos. Barsky Sports informa: la UEFA confirmó que analiza ampliar las listas de buena fe de la Eurocopa de 23 a 26 futbolistas. Es un pedido de la mayoría de los DTs de las selecciones participantes. Varios entrenadores de la CONMEBOL están interesados en un debate similar de cara a la Copa América. Mañana hay un evento importante de la CONMEBOL. Se va a hacer el lanzamiento de Suma. Suma es un proyecto de recuperación de fondos y que se va a invertir en un centro destinado a lograr un impacto social en Luque, dentro de la sede de la CONMEBOL. A las 4 de la tarde va a ser el evento, y después el congreso de la CONMEBOL, que va a ser el jueves, y mañana también hay un evento, lanzamiento de Cardiff en la Asociación Paraguaya de Fútbol, y está viniendo el presidente Infantino para estar presente en estos actos, tanto de CONMEBOL como de la Asociación Paraguaya de Fútbol. En el Cacique lleva 2 o 3 unidades del mismo producto y obtener precio mayorista. Todo lo que buscas en un supermercado a precio de comercial. Productos de limpieza, alimentos, artículos de bazar y juguetería. En Luque, Aregua e Itagua, el Cacique sí te conviene. Universidad Autónoma San Sebastián, 17 años viviendo el presente y construyendo el futuro. Carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central, Saturio Ríos, y de las residentas San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram, @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. En Pollos Don Juan tenemos las mejores opciones para que disfrutes de una gran variedad en pollos, desde cortes frescos y congelados hasta los productos elaborados que te brindan practicidad
practicidad y comodidad a la hora de cocinar. No pierdas más tiempo y visita nuestros modernos salones de venta. Seguro tenés uno muy cerca tuyo. O también podés llamar al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan para todos los gustos. Estamos con el arquitecto Luis Baesquén. ¿Qué tal, arquitecto? ¿Cómo te va? Hola Bruno, ¿cómo estás vos y tu equipo? Muy buenos días. Bien. Encantado de saludarte, arquitecto. Gracias por estar al aire. Comentanos un poco, vuelve Olimpia a Para Uno, ya hay fecha, 28 de abril sería el domingo. Sí, sería la fecha contra Meliano, ¿verdad? Que somos locales. Y cae domingo, por mi cumpleaños el jueves 25, así que por eso se viene. Sí, sería 27 o 28, no sé si ya está fijada. 28 de abril se fijó, domingo a las 28. 5:30 de la tarde tengo entendido. Ok, perfecto. Entonces esa va a ser la apertura de para uno, ¿verdad? Y arquitecto, ¿cómo está qué vamos a ver ahora? ¿Cuál va a ser la novedad? ¿O cuáles van a ser las novedades? Bueno, la novedad más importante, sin ninguna duda, es el césped para uno, ¿verdad? Que realmente anoche estuve mirando justamente, hice un recorrido ahí impresionante, lo bien que está el enraizamiento que tiene nuestro pasto nuevo. Es muy bueno el trabajo que hizo la empresa contratada, ¿verdad? Y realmente también para apoyar, ayer se estuvo haciendo la siembra de la semilla de invierno para darle un apoyo de que crezca mejor encima de este pasto, ¿verdad? Eso es lo primero que van a ver. Y después, obviamente, también el Departamento de Infraestructura está trabajando en algunas adecuaciones que la APF pide, como para toda apertura de cualquier estadio del fútbol de primera, ¿verdad? Dentro de esas mejoras, ¿qué es lo que se va a proyectar para principalmente, seguro estamos hablando de temas de área técnica y compañía, arquitecto? No, sobre todo el tema de vallado de gradería norte, que se remodeló eso, ¿verdad? El vallado también de preferencia, son todas exigencias de APF, algunas torres de nuevas que pide APF para las cámaras, ¿verdad? El lado de platea, el lado de norte de platea también, ¿verdad? Y algunas adecuaciones que son obligaciones para todos los clubes que están habilitados para jugar sus respectivos partidos en este torneo de apertura, ¿verdad? Va a ser un césped totalmente cambiado, entonces, arquitecto, ¿verdad? Es decir, va a ser uno de los mejores empastados del Paraguay. Totalmente nuevo. Césped nuevo. Es totalmente nuevo. ¿Y podría ser el mejor empastado del Paraguay? Mira, me parece que no podemos decirlo eso nosotros, pero me atrevo a decir de que estamos entre los primeros, ¿verdad? Con este nuevo pasto, ¿verdad? Así que me gustaría que el público que vaya a asistir y tanto los jugadores que son los protagonistas puedan decir, tengo entendido que el profe de Palermo estuvo en estos días haciendo un recorrido y ya dio también el ok que quiere jugar en para uno. Así que está todo previsto, ¿verdad? Como te dije, la Comisión de Infraestructura está trabajando en adecuar como para poder tener la inspección y habilitación del estadio en días venideros, ¿verdad? Arquitecto, ¿solamente fue el tema del césped o también se llegó a tocar el tema del drenaje? Justo venimos de un partido Olimpia donde el Defensores no la pasó bien, pero por la cantidad de agua que cayó, sabemos que también solía ser un problema allí en Para Uno. ¿O fue solamente el tema del césped? No, al hacer este trabajo se hizo un trabajo de planimetría y regularización de pendientes, ¿verdad? Que eso era uno de los grandes problemas que tenía Para Uno. Nosotros teníamos algunos hundimientos, ciertos sectores donde teníamos acumulación de agua. No sé si se acuerdan que una vez en un partido quedó trabada una pelota ya cerca de Platea y Norte. Sí, esa es la zona más... Y acumulación de agua, ¿verdad? Con este nuevo sistema de planimetría que tenemos la ventaja de que nosotros vamos a evacuar el agua que cae a los laterales. Acuérdense que Para Uno tiene unos canales laterales muy importantes que sirven como drenaje de la cancha, ¿verdad? Además de eso, obviamente se cambió todo el sistema de riego, poniendo todo cañerías nuevas, personas nuevas, bombas nuevas, para poder tener un excelente riego, ¿verdad? Entonces, dentro de los trabajos que se hizo en la parte de campo de juego. Por ejemplo, si el partido del domingo pasado se jugaban Para Uno, hubiese aguantado, ¿cómo el Defensores mejor o peor en relación a lo que venía haciendo? Yo creo que el Defensores tiene muy buen drenaje,
Yo creo que fue un problema más que nada de la intensidad de la lluvia en el momento. No hay campo del mundo que te pueda drenar una cantidad de agua muy grande al instante. Normalmente eso lleva su tiempo, ¿verdad? Yo creo que ahí lo hubiese sido lo más lógico esperar un poco si para y después jugar a los 20, 30 minutos sí ya da el césped, ¿verdad? Pero en las condiciones que se jugó muy rápido, yo creo que ahí estuvo el problema. No paró de llover y no dejó de llover. Entonces, obviamente, no hay campo de fútbol que pueda aguantar eso. Normalmente hay que tener un poco más de criterio para ese tipo de cosas, ¿verdad? Arquitecto, muchas gracias por el tiempo, muy amable. No, por favor, a ustedes, cuando quieran. El arquitecto Vázquez. De tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Boribori es la mejor sopa del mundo, sí, porque nuestro icónico y delicioso plato fue elegido como la mejor sopa del mundo. Y para celebrarlo, Maggi y Pechugón te invitan a disfrutarlo en tu casa este domingo 28 de abril. Comprando un pechugón al espiedo de tu pollería preferida, llevas de regalo un caldo de gallina Maggi. Entérate más en @pechugón.py y @recetas Nestlé PY. Saborea los riquísimos jugos Zuko, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Zuko en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack más conviene para 10 litros. Proba jugos Zuko. ¿Cuál es el equipo que nos pasó Gerardo Fabio de Libertad hoy 20 horas antes de Táchira Copa Libertadores? Antes de eso, Bruno, para completar, porque ya que charlábamos con el arquitecto Baezken, acá justamente un oyente me manda la foto de la fachada y creo que también ya están cambiando el nombre para que sea Osvaldo Domínguez Díaz. Están haciendo entonces para prepararse para ese último fin de semana. Perdón, no sé si le preguntaban, pero ¿la lumínica ya va a entrar en acción también? No consultamos ese tema. ¿Y cómo? ¿Y la nueva lumínica? No, lumínica no tiene nueva lumínica. No, lumínica no tiene nueva lumínica. Sí, no. Creo que había un cambio que se iba a hacer en lumínica también. Porque él habló de las novedades y más... Claro, él dijo la novedad. El césped. No, sé que el césped es la novedad. Habló del vallado. Si hubiera sido novedad lo de la... Porque muy poca Johnny, ¿vos estás ahí? Bruno, buen día, saludos para todos. ¿Cómo te va, Johnny Móvil Free? ¿O yo te he confundido o algo de la lumínica también iban a tocar en Olimpia? Pero mira que la lumínica de Olimpia no necesita, Bruno. Sí, no, por eso, que había donado parte de la lumínica Oscar Vicente Jabón, o yo me estoy confundiendo con la de Cerro. No, la de Cerro, la que generó esa pausa, y la Olimpia fue el césped lo que generó la pausa, hasta el punto que cuando Bruera hace el famoso gol contra Libertad, ya Olimpia jugaba con las luces. Pero Cardona me había... Sí, no puede ser que yo esté tan transcurrido. Algo me dijo faceta de la lumínica. A lo mejor iban a agregar faros. Reflectores son, Johnny, ya no son reflectores, claro, para que la gente entienda mejor, faros. Bueno. Pero faro pues, Johnny, de la lámpara lampión, ese que se usaba, no. Sí, la lámpara gas. LED, es como decir LED, hoy es LED, te dicen los chicos, ¿verdad? Sí. Ya no saben lo que es el fluorescente, ese a tubo que nosotros usábamos antes. Todo es LED ahora viene todo LED. Vos en tu casa para comprar un fluorescente es LED ahora. Fluorescente de hecho ya no hay. Y sí, no hay. Ya no. ¿Sí? ¿Vos en qué colegio vos te ibas a escuela, Johnny? Yo fui a varios colegios, varias escuelas por la situación familiar, ¿no? Uno tenía que estar mudándose permanentemente. Terminé hice en varios colegios. Terminé ahí cerca de emergencia médica en el Colegio General Máximo Santos. Aquí ya en Asunción. Pero gran parte para Guarí y después aquí en Asunción. ¿Y cómo era? ¿A vos te controlaban la uña, Johnny? No, eso es la escuela. El profesor, lunes, formación, canto del himno nacional, ropa bien planchada,
de ver el cuaderno bien en orden, tarea realizada y después la uña. Pero a mí normalmente ya no me revisaba, Bruno, porque sabía que en casa teníamos esa obligación de cuidar el aspecto personal, bien peinado, bien cepillado, la ropa siempre bien planchada. Entonces el profesor sabía a dónde ir, a quién recurrir, y siempre era el castigado el cabezudo. ¿Arito no usaba, Johnny? No, era prácticamente condenarte a ir a ser procesado. Sí, en esa época usaba Sarito. Y vos siempre pelo bien corto. Vos siempre pelo corto, al estilo militar, Johnny. Corto. Llegué a usar alguna vez, pero ya cuando era adolescente, ya cuando estaba aquí en Asunción. Una vez llegué a usar el arito ese que se pega, pero después dije, no lo va conmigo y dejé de lado. Johnny, ¿vos querías ser militar, policía en alguna parte de tu vida? ¿Pensaste eso? Nunca. No, lamentablemente mi finado padrino, que fue militar, intentó meterme en la milicia, pero después uno fue haciendo su camino y creo que afortunadamente opté por una profesión que realmente me gustaban desde el principio. Muy bien. Y Johnny, ¿y vos llegaste a conocer eso del policía escolar? No. En nuestra escuela no, ni el colegio. Existía. Y Johnny, otra pregunta. No, pero mira que estamos en el mismo año, Bruno. Creo que me llevas 1 o 2 años máximo. Yo tengo 45, yo soy del 78. Sí, yo también. La misma edad tenemos. Sí, por eso. Te pregunto, ¿vos ya eras buen periodista luego cuando comenzaste? ¿Hablabas bien? ¿Eras bueno? No, era pésimo. Sigo siendo pésimo, pero uno va mejorando, mucha lectura, escuchando a gente, claro. Escuchando a los compañeros, uno... Pero, ¿vos cómo? Mira que ya no me acuerdo más. ¿Cómo vos te fuiste a Cardinal? Vos sabés que, Bruno, hace poco el amigo Guillermo Caballero Duarte me hizo recordar una situación. Fui a llevar mi currículum allá por el año 2009. Yo hablé contigo y llevé mi currículum. Después el guardia me dice, no, Bruno ya entró hace rato, andate directo, ahora está por empezar el programa, me dice. Me voy y le digo a Guillermo, vengo junto a Bruno. Y me dice, él va a empezar el programa, entra rápido, me dice. Estaba sonando ya el jingle de Cardinal. Y me dijiste, Bruno, dale a Guillermo. Guillermo agarró, ¿y sabes qué hizo el amigo Guillermo Caballero con mi currículum? Sí. Utilizó para hacer designaciones. Él me comentó. Su madre utilizó el papel para hacer designaciones. Qué grande, Guille, cara. Y bueno, pero y entraste al final, ¿verdad? Claro que entraste, ¿verdad? No, después, ya en el año 2011, una salida de un compañero. Claro que salió Carlos Duarte y te llamé para que vayas vos al... En realidad yo era el cuarto candidato, fueron cayendo candidatos y me quedé. ¿Sabes quién te comentó? Yo me acuerdo. Julián fue el que me insistió mucho, porque yo ya no estaba con ganas de descubrir clubes en esa época, y hace 12 años. Johnny, ¿sabes quién fue tu padrino realmente? Elvin Cops. Elvin Cops, exacto, sí. Nosotros refrendamos ahora, pero yo te rechacé, Johnny, esa vez. No, pasa que iba porque yo estaba con el amigo y que no hay ese que conocemos, ¿no? Sí. ¿Qué hijo de puta te Guille? Por un lado, ustedes leían ahí relatos, Ariel Mareco, comentarios, fulano. Johnny, ¿cómo supiste que... Juan de Dios González Ruiz. ¿Cómo supiste que Guille Caballero hizo... Él me comentó. Él me comentó, él me dijo, hace poco estábamos hablando de cuestiones de antes, que pasamos mucho tiempo con Guillermo, y él me comentó esa situación. Él es nuestro colega, coordinador de Radio 1, es un capo. Yo le conozco, él fue mi compañero de locución, Guillermo fue mi compañero de locución. Guillermo es un perro en esta anécdota, ya que estábamos mucho con el pasado, fíjate que eso también ya forma parte del pasado, las hojas del currículum. Hoy ya es todo digital, el PDF, el correo en PDF. Y anda a pensar la cantidad de hojas
de gente que después se dedicó a otra cosa o se fue a otro lado que habrán estado durmiendo en los escritorios, ya que esta anécdota de qué utilidad se le dio al currículum vitae de Johnny para una designación, de saber de cuántos profesionales han de estar de algo que ya forma el pasado, porque hoy ya no se utiliza eso. No. Pero imagínate lo que hizo, y te contó, sí, Guille, ¿verdad? Sí. O sea, fue un sincericidio, ¿verdad? No, es que él es muy sincero. Él cuenta todo. Él no niega nada. Ya, y no, entonces fueron cayendo los candidatos y vos y apareciste y ya nunca más después dejaste de estar con nosotros. Sí, porque en esa época compartíamos con Elvin la misma cobertura. Y yo ya no estaba con ganas de hacer cobertura de clubes. Inclusive ya por cuestiones que uno fue pasando, ya decía, bueno, me parece que hasta aquí voy a dedicarme a otra cosa. Y afortunadamente apareció Cardinal Deportivo. Iba a dejar. Y una posibilidad sumamente difícil, una decisión complicada, cubrir Olimpia. Pasar de Cerro a Olimpia fue muy difícil. Sí. Que hoy día hacer eso más o menos sería un imposible ya, ¿verdad? Pero... Por las redes sociales, sí. Por las redes sociales y compañía, ¿verdad? Es más, mucha gente ahora se está enterando que vos antes cubrías Cerro Porteño y que ahora cubrís Olimpia. Sí. Y desde el 2011 que cubrió Olimpia en adelante, o sea, estamos hablando de muchísimo tiempo. A mí me tocó hacer la cobertura en la 970, cuando ODD era el dueño de la radio, cubrir Olimpia. De Olimpia pasó a Cerro. Después, en el año 2008 me tocó Cerro, hasta 2011 y ahora Olimpia. Pero ahora sos relator con nosotros también, Johnny. También, sí. O sea, te damos la oportunidad, te damos tu lugar también, ¿verdad? Panelista, supersado. Panelista, ¿no? Está en peligro también. Sí. Ahora, en peligro, que ayer hizo un quilombo con el tema de Cecilio. ¿Puedo contar algo, Bruno? Sí, ¿cómo no? Que me tocó transmitir porque un compañero se había quejado por ir a la cobertura de un partido de Tacuarí. ¿Quién era? Recordarme un poco. Y está ahí. Ariel se quejó. Y por eso... Ariel dijo, pero en privado, dijo que le iba a tocar Tacuarí. Medio se quejó. Le apareció una resolución, bueno, suspendido por 2 meses. Y ahí me tocó... ¿Y quién le suspendió los 2 meses? ¿en la otra radio? Sí, en la otra radio, sí. Sí, ¿te acuerdas? Yo estaba con ustedes cuando eso. ¿En dónde? ¿En Radio Nacional? ¿Dónde? No, en Radio 1. ¿Ahí, por o no? No, Cardinal Dice Cardinal. Entonces yo le sancioné, No me acuerdo del caso así. Por 2 meses mucho, Johnny, ¿eh? Pero ¿y quién le sancionó, Johnny? Y la jefatura. A mí un día me llama Guillermo, me dice... Bueno, pero ¿y Johnny era en ese momento? Y fue tu orden. Sale los archivos. ¿Sabes qué? El policía radial de policía radial. Por eso le dije el tema de mi frase. Miren, están saliendo. Digamos, 2 meses luego. No, mira, ya. Muchísimo, ¿eh? No, viste. Era el régimen militar. ¿Por qué te 2 meses, hermano. ¿Sabes lo que Era es? terrible. Imagínate vos 10 años más joven, Ariel. Nomás malinterpretan, miran por lo que está pasando. Ya Johnny tiró acá. No quería decir Johnny la jefatura. Pero Johnny... Y me parecía que quiso proteger a Yo en esa época con Ariel estábamos una vez por semana, estábamos juntos sí o sí. Yo ahora me entero también, pero... Sí, no, ahora me acuerdo que te hiciste de la estrella y me le dije a Guille, limpiale a este muñeco, vamos a hacerle 2 meses. Me sorprende porque ¿quién va a relatar? Me dijo, a Guillermo voy a todo asustadizo. ¿Y quién va, Bruno? Y hacer el relatar a Johnny, que relate, le dije. Porque y ahí yo creo que te llamó, te digo, ¿verdad? Yo recuerdo una anterior, Ariel, pero era al revés. Era porque no hacías un partido, era tu enojo. ¿Te acuerdas de eso también? Y ahí nos fuimos, ¿verdad? Pero esta es la que... No, esta no sabía, esta no sabía. Muy bien. Se desclasifican las cosas. No, está bien. Porque son cosas que pasan. No, lógico. Bueno. Si hay error hay que castigar, así de sencillo. Johnny. Señor. Vamos a lo Olimpia, por favor. Vamos a hacer una pausa. ¿Qué otra cosa te iba a preguntar?
Vos te mantenés lo que dijiste ayer en peligro de gol, hermano, que si Cecilio Domínguez marca 2 goles, que haga el gesto de silencio a la hinchada de Cerro. Eso fue lo que vos dijiste ayer, John. Sí, decía porque Fabio Martín decía también que fue una reacción a la situación que está pasando Cecilio. Entonces yo dije para sumar a lo de Fabio, que si él se siente bien de esa forma, si anota 2 goles, que haga otra vez el gesto. ¿Estás seguro? O sea que, bueno, evidentemente te mantenés, ¿verdad? Pero eso sería puede ser un efecto boomerang otra vez, ¿verdad? Sí, pero después los compañeros me aclararon, bueno, ya cambió el emoji, ahora puso el gesto del beso. Esto significa que definitivamente ya no va a ser. Qué bárbaro. Desclasificación de los archivos del terror periodístico. Gracias, don Eleno. Rodrigo Morínigo, Iván Ramírez, Luis Cardoso, Diego Viera, Matías Espinosa, Lucas Sanabria, Ernesto Caballero, Bauti Merlini, Antonio Vareiro, Roque Santa Cruz y Lorenzo Melgarejo. El equipo confirmado, me dice Gerardo de Libertad. Vamos a hacer una bisagra y vamos a Olimpia, Johnny, por favor. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. En este mes de abril, elegí la potencia al mejor precio. Encontrá tu moto Taiga favorita con increíbles descuentos en cuotas. Entérate más de la promo visitando tu sucursal Inverfin más cercana o siguiéndonos @Inverfin. Lactolanda, ganadora del Top of Mind 2024. Gracias por preferir nuestros yogures. Gracias por disfrutar todos nuestros lácteos. Lácteos Lactolanda. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar mega millones en sorteos semanales. Sorteamos más de 2.040 millones de guaraníes este domingo a las 19:50 por el 13. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40. Los martes, en Farmacias Catedral, ahorras con Sudameris Bank con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR, con todas las tarjetas de créditos del Banco Sudameris. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o escribiendo al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítalos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha esta increíble oferta. En este mes de abril, ven a Sueñolar y renova tu descanso con la compra de nuestros somieres de la línea Dormilar Primus, Ferron y Sonos. Te llevas una cabecera de regalo. Además, aprovecha el 40% de descuento en somieres, living y muebles nacionales, más 10 cuotas sin intereses o nuestra financiación. Sueñolar, sentí tus sueños. Johnny, vamos a lo de Olimpia, con esa discusión que quedó ahí flotando, que el hincha de Olimpia está planteándose cada vez con mayor fuerza el caso de Carlos Arruda, que viste que está el jugador que le crea problemas al final a un técnico. Pasó con varios técnicos, no solamente con este, nivel mundial estoy hablando. ¿Por qué no le hace jugar a fulano? ¿Por qué no juega a fulano? ¿Por qué no juega? Y empieza a ser una piedra en el zapato, como diría alguien, ¿verdad? Siempre ahí. En Argentina te ahora Batistuta, querían Batistuta con Crespo, la época de Bielsa. Y Bielsa que decía que no. La otra vez recordamos lo de Fangal con Riquelme, ¿verdad? A alta escala, ¿no? Sí. Pero acá a nivel local, que ustedes recuerden cuál. A nivel local hay muchos. Uno de los pecados de Grana fue no convocarlo más a Fabro. Y el hermano tuiteaba,
Sí. Darío. Recuerdo. Y perdió el clásico y chao, y apareció Fabro y la rompió. Y la rompió. Sí, Sí. hay mucho. Está la historia del muchos técnico que casos. corriges a tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Cerro, Leonel Álvarez. Jugaba con un solo punta, ¿se acuerdan? Y hubo una Pero ahí la dirigencia Claro, le llamó, le dijo, sí. Leonel, Bueno, corrigió a ponelo tiempo. delantero. Corrigió Así a fue. tiempo y salió campeón. Ese, por ejemplo, es un poco diferente, ¿verdad? Sí. Con Churín, ¿verdad? Con Claro, Churín. porque Churín era el único 9 y en cada conferencia Leonel decía, no, yo juego con 3, con Jorge Rojas, Oscar Ruiz y Churín. Y le decíamos, no, pero ellos son volantes, no, pero y bueno, al final jugó 4-4-2 y salió campeón. Pero casi siempre, ya que el disparador es Arrúa, se da con ese tipo de jugador. Federico, recordalo de Fabro. O sea, es como que el jugador que, sabe, sin pelota no te hace el recorrido que quieren todos los técnicos. Con la pelota es diferente, pero que hoy cada vez todos tienen que correr más. Entonces casi siempre se da con ese tipo de jugador. Lo que aportaba Fabio me parece que Valero, pero esa es la parte ya más de estrategia. O cuando acá mismo Diego Aguirre nos decía, lo de ustedes parece más cultural. Porque Creo si que analizamos, casi todos juegan con un solo 9 y 2 extremos, pero acá sí insisten con el doble 9, También. pero siempre se da con ese 10, o que el medio vago, ayer cuando Johnny te decía, vos te enojaste y todo eso, pero casi siempre con ese jugador se da ese tipo de situación. Creo que ya vamos a hablar de la Champions League y tenemos hoy Copa Sudamericana, Copa Libertadores, pero lo de la Champions hoy es espectacular. Creo que ya lo dije al aire, Van Gaal le llamó una vez a Riquelme en Barcelona y le dijo Van Gaal, usted es un genio jugando a la pelota, le dice. Y le mira, Riquelme sorprendió porque no le hacía jugar. Y le dijo, con la pelota, le dijo. Pero cuando usted no tiene la pelota, jugamos con uno menos, le dijo. Y Riquelme hace poco reconoció que como que le dio la razón a Van Gaal. Porque viste que el trabajo de Riquelme antes de ser presidente era de gerente deportivo. ¿Verdad? Y hace poco él se volvió presidente de Boca. Todo lo pasó a ser. En las elecciones. Pero él reconoció que como que Van Gaal tenía razón para esa época en la que él en Europa ya se jugaba con el estilo de que todos tenían que correr, no importa aunque vos seas talentoso, ¿verdad? Y sí, él jugaba con el 4-3-3 y Riquelme muchas veces jugaba de extremo por izquierda y tenía que adaptarse a eso. Ahora, después se fue al Villarreal y la rompió. Ahí sí, le encontró un lugar Pellegrini. Mauricio Pellegrini. Puse que es cierto lo que apunta Johnny, a mí también me llamó la atención. Puse que en el flyer o en la foto oficial que utilizó Olimpia, lo tenían a Arrúa. Porque era la cara de Gastón Olveira, de Derly González, ídolos en el Olimpia. Ni hablar de la titularidad. Y estaba Carlos Arrúa también. Yo creo que también se me entiende que Arrúa es alguien muy querido por la afición. Más allá de que para Palermo él no es titular. Pero así un conflicto grande. La selección paraguaya, ¿cuándo fue la última vez que tuvimos así un...? La última vez que... No, por eso te hablo la última vez, porque ya se fue como que... La última vez que tuvimos y un jugador así que la gente... El Maño con Salvador Cabaña fue... y Salvador no había platado en América, pero ya estaba en Jaguares y andaba bien. Y el Maño no le dio ni un minuto. Lo llevó a Pepe Cardoso a Alemania, selecciona a Pepe Cardoso, lo llama a Dante López que estaba acá, lo pone a Dante López, ni un minuto a Cabaña cuando muchos pedíamos ya por Salvador ya Cabaña. Lo hubiésemos pero a nivel selección, Bruno, ¿sabes? Se da más con las convocatorias. El contemporáneo, me parece que habrá sido el jugador más mencionado, era Jesús Medina, Lorenzo Melgarejo. Lorenzo Melgarejo en su buena época del Benfica, estamos hablando. Sí. A él ni lo convocaban siquiera. Mira, y en Benfica era lateral. Claro. Y no le llamaba. Él Y jugó contra Chelsea. Lorenzo Melgarejo. Creo que también pasó con Tony Sanabria tiempo atrás. Sí, o sea, a nivel selección... Estamos hablando de lo último, contemporáneo. Pero a nivel selección, porque a nivel club estamos hablando del jugador que pertenece y que va al banco en vez de ser titular. O que en el caso de Palermo Arrúa lo mete muy tarde en relación a cuándo podría ingresar. Con la selección, cuando Federico recuerda, claro, esa es una época donde había un mundial que disputar. Ahora, ya que no nos vamos a un mundial hace más de 10 años, es con las convocatorias. Yo te diré que las últimas dos son la de Adam Vareiro,
que hacía goles de todos los colores en San Lorenzo, y aquella vez Guillermo Barros Esqueloto no lo llamó. Cierto. Y la de Alex Arce, que hacía goles de todos los colores en Mendoza y luego en Quito, y Garnero no lo llamó, y recién le llamó cuando se lesionó Tony Sanabria. Sí. O sea, a nivel selección pasa con ¿por qué no es convocado fulano? No al nivel de tener, claro, al no tener una competencia. ¿Sabe también quién llegó a ser mencionado con mucha fuerza? ¿Cómo estamos de mención, Edgar? 30 menciones, Bruno. Ah, bueno, vamos con 10, por favor, y estamos con Johnny. ¿Sabes quién también llegó a hacer tendencia y pedido muchas veces cuando entraba a jugar en su buena época en Botafogo? Segoviña. Porque viste que era talentoso y decían, no tenemos este tipo de jugadores, y te decían los hinchas, ¿por qué no le convocan a Segoviña? ¿Por qué no viene Segoviña? ¿Se acuerdan, verdad? Sí, y a nivel local, yo te diré que el último, y que nunca fue convocado, y creo que este último del amistoso malogrado en Rusia confirmó, lo de Pulpito. Cuando estaba en Cerro y era figura, Sí, siempre, sí. ¿por qué no es? Y bueno, si a Rusia, donde, y cuando digo hasta no es en detrimento, sino Choco Fernández fue convocado, Gustavo Gómez estaba lesionado, o sea, si había un partido donde uno dice, bueno, capaz Duarte, ni a ese se fue, pero a nivel selección ya no se da con eso de ¿por qué no juega fulano si está en el banco? Se da con... Antes de la famosa respuesta de Marcarián, de lo que está afuera no hablo. Decía, Pero no, ya porque no siempre, así. siempre se sobraba alguno, ahora no tenemos ni eso. Y en el Pero tiempo, en el 86, si vamos más atrás, hubo un quilombo grande. ¿Te acordás que no fue convocado, cómo se llama? ¿Quién, Rolo? No, fue. ¿Quién? En el 86 hubo un problema porque... Samaniego. No. En el 86 se fue... ¿Quién era que se fue? Lo llevaron a... Había un jugador que era una polémica, ¿por qué no le llevó el técnico Cayetano Re? A ver si los amigos del WhatsApp me ayudan. Samaniego, yo recuerdo que era uno de ellos, pero no sé si... En el 86... Pero No. Samaniego ni siquiera o sea, el repechaje que Paraguay armó un equipazo. Había un quilombo. Tuvo a todos. No estaba Samaniego ahí. No era Rolando Chilaver. Rolo se fue. Rolo, dije, Ah, vos ya dijiste Rolo. Sí. Perdón, el Rolando. Parece que no jugó. Isidro Sandoval, dice Gerardo. No, pero el que dice... No, el Rolando era el el que que... dice... Fue, pero no jugó ni un minuto. Sí. Así fue. Pero por la realidad de nuestra selección no es que no es que algunas falta de inclusión de una convocatoria específica generó ya no fue tan impactante como, por ejemplo, yo recuerdo que fue una causa nacional cuando el Peque Benítez no fue convocado para la Copa América de Paraguay 99, ¿se acuerdan? Acá me dice, por ejemplo, era Peque Benítez. Enrique Villalba. Ahí Johnny pone fue la Rolando, Ramón Ángel G me dice otro acá, otro me dice fue Rolando Chilaver por a Juan Manuel Bataglia, y fue Rolando Chilaver por él. Lo de G era más futbolístico en cuanto a discutir quién. Claro, porque G fue figura en el repechaje. Y porque jugaba Él hizo Buenaventura. goles a Colombia, Lo que ¿verdad? dice Cristian está aportando eso. Y Lo que pasa es que el repechaje... Pero el repechaje, acá ¿verdad? dice otro, Gustavo Benítez y Félix Torres fueron limpiados por Cayetano Re, dice. También. ¿Cuál vos decías, Ariel? ¿El Peque? El Peque. Porque si el Peque viene porque se lesiona el Pepe Cardoso ¿Cómo en el último amistoso contra Colombia. Qué gran jugador fue el Peque. Porque estamos hablando de un jugador que estaba triunfando en España, que venía a hacer una gran Copa del Mundo en Francia en 98. Si bien es cierto, se puede colocar dentro del contexto a estos jugadores que se mencionó, como el caso de Vareiro y eso, pero no llega a ese impacto que ese tipo de... ¿Pero por qué no era convocado el Peque? Una cuestión Grupal. Grupal. Sí, pero nada acá de... una vez Peque no contó nada de que no disciplina era ni buena nada. relación en el Siempre vestuario. fue Sí. el outsider. Hasta Sí. por la formación. Que una vez que se tomó con Chilaver y todo en el vestuario, dice. Es que Lo que pasa es que él peleaba los premios aparte y estaba el grupo... Era rebelde, él no se dejaba estaba el manejar, grupo... A mí una vez ¿Pero quién me... peleaba el Peque Benítez. Chilaver era el... Pero Chilaver no estuvo en ese... Ni cerca estuvo en ese plantel. Ahí ese plantel era dominado por Chiqui Arce, tipo muy inteligente. Gamarra. Gamarra, Roberto Acuña.
y un poco menos eso Ayala, pero Arce y Gamarra. Cuando digo dominado, digo en el buen sentido que ya otra vez Arce no está escuchando. No, era el líder, Federico. No, ese... ¿El del 98? No, 99 estamos hablando. 99 no estuvo Chilaver. No, 99. 99 Chilaver ni figuraba. No, yo pero digo hasta el punto que fue la presión. Ese plantel, no, lo que está hablando Ariel es que Almeida no convocaba nunca al Peque y lo tuvo que convocar de urgencia y por fuerza mayor porque el pueblo, sin Twitter, el pueblo ahí a través de la radio, llamaba media hora, era cómo no venía el Peque Benítez a nuestra Copa América y porque se lesiona al Pepe Cardoso en el último minuto con Colombia. Reconoció después que ya no pudo más con la presión, que tuvo que decir al grupo, miren muchachos, acá ya esto es insostenible, es imposible porque había una presión enorme de la prensa y del público, y tuvo que ceder el grupo. Ahora, Peque hizo una mundial en el 2002, ¿verdad? En el 98. Francia 98, perdón. No se fue lastimosamente en el 2002, tendría que haberse ido. Claro, y no le convocó Maldini. Fíjate lo que significó. ¿Qué quilombo era ese Maldini será? Pero no, yo te digo lo del grupo. Fíjate que Peque hizo un muy buen mundial en el 98, pero entre comillas estaba vedado para el 99. No, y porque era así. ¿Se entiende? Y por eso Almeida dice, muchachos, te voy a convocarle. Sí. Porque... Y ahí se rompió algo, después le metieron y el cruel destino quiso que sea el Peque el que falle el penal que ataja Carini. Y Uruguay le elimina a Paraguay. Sí. Después de un gran torneo del Peque, que siempre cuentan en el Pedro Juan cuando jugó contra Perú, que tenía tanta fiebre y se metió adentro de un balde de hielo, un tanque de hielo. El Peque, cuando eso no se hacía mucho eso y era tipo, todos le miraban al Peque como si mira un poco el milagro. Después los jugadores ya le metieron, ¿verdad? Pero se metió dentro de un tanque de hielo. Pero eso reconoció Almeida su profesionalismo, que él quedó con una fiebre terrible. Que a pesar de eso él hizo todo lo posible para jugar, que él después no entendía, ¿verdad? Todo esto porque se trataba de un profesional de primer nivel que era el primero en todo. Y en el tiempo también, no sé si se acuerdan, para ganar a Argentina por primera vez, fuera de la lesión de Roque, también estaba el tema de Dos Santos, estaba en su mejor momento, quizás lo puso Maño, le encontró un lugar y el Toro Acuña volvió a la selección. ¿Te acuerdas, Federico? Claro, el Toro volvió. El Toro estaba en un gran nivel en su equipo, no recuerdo en cuál equipo. No venía. Y no lo convocaba Maño. Y lo trajo para ese partido con Argentina. Hizo un partidazo el Toro Acuña. Se comió la media cancha y Dos Santos también fue el enganche del equipo. Pero entonces Acuña no jugaba. Él vino sin ritmo y fue una acertada de Maño también. Jugó un partidazo. ¿De qué año están hablando? 2005. El partido que le ganamos con el 2005. Entre Paredes y el Toro Acuña, a Riquelme no le dejaba mover de ahora. Y Dos Santos se movía como un volante a la izquierda. Sí. Con un recorrido. Y ese fue el partido que se dio para que se lo lleve, contado por el propio Julio, para que se lo lleve el Bayern. Y ese partido entró Messi. Porque ese fue el debut oficial de Messi. Claro, entró Messi. El Argentina de Peckerman ese era, ¿verdad? Ya estaba adentro, clasificado. Argentina, y vino con equipo mixto, pero entró Messi en el segundo tiempo. Ya era conocido. Y nosotros no veníamos bien en esa eliminatoria, estábamos con dudas. No sé si veníamos mal o veníamos. Y teníamos que ganar a Argentina sí o sí. Y era la primera victoria en eliminatorias. La que clasificamos holgado fue la del 98, ¿verdad? 2-3 fechas antes lo que ya no clasificamos. 2002 también. Nos dimos el lujo de perder acá con Colombia. Todas. Ser goleado en la eliminatoria. 98, 2002, 2006, 2010. En ninguna Paraguay necesitó llegar a la última fecha. 2010 fue más porque después de ganarle a la Argentina de Maradona, Paraguay adentro ya faltaba todavía un combo. Imagínate. Qué bien lo que era. Por eso siempre la sospecha de que siempre perdíamos contra Colombia en Asunción. O sea, Paraguay siempre perdía la última fecha y la sospecha era, bueno, ya están adentro y por eso. Mira, dice la frase en Twitter, vos eras muy joven y no lo sabías, ¿verdad? Pero a los jóvenes les decimos que nosotros antes liderábamos la clasificación de la eliminatoria por largo pasaje de la eliminatoria. Éramos los líderes de la eliminatoria, por encima de Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, ni hablarlo de esto, Chile, Bolivia, no sé, hijo. Venezuela, nuestro hijo, ¿eran será? Y los grandes, las potencias se tomaban de la cabeza cuando tenían que jugar contra Paraguay. No, venía el defensor del Chaco, vos sabés que venían... No, y sumarle en una época donde clasificaban 4,5. Hoy clasifican 6,5 y nosotros ahora rezamos que sea, aunque sea el medio. Bueno, vamos a redondear con Johnny. Edgar, por favor.
Cada pase y cada jugada nos une en una misma pasión. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbury tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbury. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Paga a través del POS Dinelco y gana premios increíbles por cada compra igual o superior a 100.000 guaraníes que pague con POS Dinelco. Te podés ganar viajes a Brasil, Cancún, Punta Cana, Aruba y un auto 0 kilómetro. Carga tus datos y el número de boleta en www.promosdinelco.com.py para generar cupones. Si pagas con QR doble cupón, hacelo diferente con Dinelco. Quique, guarda esto para pasarle a la gente de Ancho Perfil, para que noten que la mesa del Cardinal Deportivo es de esos niños y jóvenes que tuvimos que acudir a las escuelas y colegios públicos con el sudor de nuestros pobres padres, mientras ellos en el chetaje. Diego Marini en San José, Leti andaba, no sé, creo que parece que abrió luego el colegio americano ella. Y Choco, bueno, Choco parece lo que era medio... Choco lo eso huele igual a nosotros. No, y él es chancho de otra taca, él es de otro chiquero. En colectivo peleando con el chofer, medio pasaje, no te quedas. Sí, yo línea a 30. No. Ay, bueno, que saquen la gente sus conclusiones, ¿verdad? San José, cheto, bien vivido. No. Y acá todo colegio pero público. Mira que ¿Te das Verbo cuenta? Divino tampoco es del fondo. ¿Cómo? El Verbo Divino tampoco es del fondo, digo. No, pero no, era un colegio chuchi. Bueno, para aquella época era un colegio mediano, de medio porte, ¿verdad? Subvencionado. No, digamos que es sí, tradicional el colegio, pero... Roque Santa Cruz es el colegio. Claro, no, de hay Divino. mucho, pero debería ser del nivel de los colegios del Ancho Perfil, no. No, pero después es un pues, yo me colegio fui muy degradando cuando ya tradicional. me sacaban de Verodino, pues ya me fui... Claro, te fuiste para abajo. Igual que ese jugador que arranca en Cerro Limpio y después va. No, y Sí. terminó en Cristóbal Colón de Ñemby. No pues. ¿Qué se hizo de...? Bueno, Johnny, 28 de abril entonces vamos a tener el nuevo campo de fútbol del Olimpia versus Ameliano. Y Justo contra Ameliano, un partido simbólico. ¿Sabes por qué? Porque contra Ameliano lo sacan a Chiqui, en la Encarnación. Contra Ameliano se perdió la clasificación a la Sudamericana con Palermo. Y ahora entonces el primer partido en el Osvaldo Domínguez Dip contra Ameliano. La fecha 15. Es la fecha 15 de la apertura. Cáceres. Y después tenemos adelanto en esa semana. La primera semana de mayo, lo que decíamos ayer, Federico, se va a aprovechar esa... Pues es que el problema es que Cerro no quiere jugar un viernes, por eso ya están todas las dos fechas. Sí. Lo que decíamos ayer en Peligro de Gol, no quiere jugar el viernes, quiere jugar el sábado y todavía no hay acuerdo por la fecha 15. Acá está lo que decía Dani, volvemos para uno, festejan todo y contra Ameliano y la cara del hincha con el llanto. Y lo que creo que vos ibas a agregar, Johnny, es que Julio Cáceres comienza a despedirse después de aquella derrota contra Ameliano. Exactamente, sí, señor. Ese ¿Viste? partido contra Ameliano, Supercopa Paraguay, Olimpia que arrancaba siendo campeón del clausura. Y también hay un partido de Julio Cáceres, le gana a Chiqui en un clásico en la cancha del Cerro. Y en la semana, porque fue un adelanto de fecha, pierde contra Ameliano 2-0. La primera victoria de Ameliano en primera división ante Olimpia. O sea que Ameliano es la... me acuerdo de esa jornada, Johnny, porque a diferencia de lo que le pasa al equipo de Cáceres contra Resistencia, en el Defensores, donde también perdió, contra Ameliano puso a los titulares, a los que, mira que venía del tema del clásico, Fluminense, te hablo de clasificación. Y si querés, porque yo me centraba solamente en lo que ocurrió en este año con esos dos partidos. Sumale ese famoso partido en la cancha de Sol, donde pierde Olimpia 1-0 y al día siguiente Olimpia decide rescindir el tema o adelantar la salida de Ale Silva a Tito Torres. Tito Torres.
Aquí hoy es 9, sí. 9. Aquí hay una alianza que anuncia Olimpia, Johnny, ¿viste? Van a entender mejor ustedes. Yo no. A ver. Dice Club Olimpia, el Twitter oficial de Olimpia. Dice, nos complace anunciar nuestra colaboración estratégica con Estadio Plus, reconocido estudio de videojuegos marcando un hito en la industria deportiva. La alianza dará vida a una experiencia revolucionaria dentro de Fortnite, convirtiéndonos en uno de los primeros clubes del mundo y pioneros en el cono sur en adentrarse en esto. Y después hay un link ahí que hay que ver de qué se trata, pero tiene que ver creo con todo lo que está pasando hoy en cuanto a... ¿Qué? ¿No es de gamer? ¿De qué? y eso es lo que tenemos que saber. Es muy escueto el comunicado y muy para entendido, ¿verdad? Muy para un segmento. Para un segmento, pero habría que profundizar porque se está moviendo, ya estamos hablando mucho cómo se va moviendo a diferentes sectores ya el tema del fútbol, ¿no? Bueno, Johnny, ¿cómo viene la semana Olimpia que juega el sábado? 18 horas. Todo eso, Bruno, espectacular, todo bien, pero aquí Olimpia tiene que ganar el partido el próximo sábado, ante Tacuarel, allí en el Antonio Aranda, con sur 30.000 guaraníes, norte 30.000, platea 60.000, preferencia 90.000, misma suma para la gente de Tacuarel. Ese partido, niños de 12 años van a pagar la totalidad de las entradas. Hay que llevar cédula y entrada para ingresar el próximo domingo. Imagino estadio lleno para recibir a Olimpia. La última vez que el franqueado fue al este del país fue en aquel partido contra Resistencia, lesión grave de Gastón Olvera, así que después de mucho tiempo el este va a recibir al Olimpia. Veremos cuál es el 11 de Martín Palermo, si recurre a Rúa, si continúa en la banca de expectativa. Me parece que Aarón cumplió con el pedido del técnico de hacer una buena tarea. Le podría dar la chance de continuar en el equipo. 298 minutos ya lleva Olimpia, 84 con Aarón Páez, buen número. Hasta aquí ningún sub-19 pudo sumar esa cantidad de minutos en Olimpia, y sí lo logró Aarón Páez para cumplir con el reglamento. Y el caso de Junior Barreto, la gente sigue preguntando, Junior, me parece que Hugo Benítez va a continuar en el equipo, repitió otro buen encuentro contra Sol de América. Entonces la pareja Saúl Benítez va a continuar en la cueva, por la derecha Espínola y por el sector izquierdo el caso de Facundo Zavala, y después se ve el medio campo. Paulo Riveros, el joven candidato también al sub-19, seguramente será convocado, pero no creo que sea tenido en cuenta para arrancar, porque Martín Palermo ya dijo no va a poner a jugadores que jueguen por el medio o en la zona central de la defensa. El sub-19 tiene que hacer o delantero o tal vez extremo o volante por derecha. Gracias, Johnny. Hasta cada momento. Adiós. Partidazo, el que se viene ya, Champions League. Los hinchas del Real Madrid se están preparando con todo para intimidar al Manchester City. Techo cerrado en el Bernabéu, todos vestidos de blanco, mosaico 360 grados con la leyenda, grandeza, historia que tú hiciste, historia por hacer. Y ya se está jugando este partido en la previa. Vamos a esperar la configuración ya de los equipos. Hay que decir, pero acá no hay de grandes sorpresas. A las 3 de la tarde Arsenal Bayern, y a las 3 de la tarde Real Madrid versus Manchester City. Te doy el probable equipo, Fabio. Sí. Lunin, Carvajal, Tchouaméni, Rüdiger, Mendy, Toni Kroos, Camavinga, Valverde, Bellingham, Vinicius y Rodrigo. Ederson, Rico, John Stones, Rubén Díaz, Akanji, Rodri, Bernardo Silva, Doku, De Bruyne, Phil Foden y Erling Haaland, el equipo del Manchester City. 3 de la tarde. Y para mañana tenemos los otros dos partidos de ida de los cuartos de final. Atlético de Madrid, Dortmund en el Civitas, se llama ahora, ya no se llama Wanda Metropolitano. 3 de la tarde Atlético de Madrid, Dortmund,
Y a las 3 de la tarde en el Parque de los Príncipes, PSG Barcelona. Entramos en el bloque internacional y te cuento, te quiero ampliar algo que tiene que ver con el sistema de seguridad que se tiene que ampliar en todos esos escenarios donde se van a jugar los partidos de Champions. Ya por qué, pero vamos a ampliar. Dale, y vos tenés calendario de Libertadores, Sudamericana, todo lo demás. Así mismo. Dale, vamos con el servicio, por favor. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Y bueno, lo que te decía con respecto al Estado Islámico que amenaza con ataques terroristas durante los partidos de cuartos de final de Champions a última hora de este lunes, la Fundación Al-Hussein y Sar al-Khilafat, medios afines a los yihadistas, han compartido varias imágenes en las que se amenazan los estadios en los que tendrán lugar los partidos de la competencia europea de fútbol situados en Londres, París y Madrid, respectivamente, entre el día de hoy y mañana. En concreto, en el cartel se amenaza el Santiago Bernabéu, que acoge hoy el partido entre el Real Madrid y el Manchester City, y también el Emirates Stadium, donde se va a jugar el partido del Arsenal contra el Bayern Múnich. Y también los de mañana, como ya estaba leyendo Bruno, la agenda de partidos. Y entre ellos la imagen que han empleado para verter la amenaza, aparece un hombre con el rostro tapado sujetando un rifle, junto al nombre de los 4 estadios que acogerán los encuentros de la competición europea y la consigna de matarlos a todos. Veremos, esperemos que haya mucha seguridad para los partidos de Champions. Y empezamos con la agenda que tiene que ver con Copa Libertadores, lo que tenemos hoy. Partidos de Copa Libertadores, aparte del partido de Táchira contra Libertad. Hoy se juega a 18 horas, Estudiantes ante el Strongest de Bolivia. En La Plata este partido, 18 horas también. Para Gremio de Villasanti enfrentando al Huachipato de Chile. En el Huachipato juega Cris Martínez, jugador paraguayo también. El partido, sí, delantero, 18 horas del partido. Recordando que en esta serie el equipo boliviano del Strongest es el líder con 3, Estudiantes y Huachipato tienen 1 cada uno y Gremio está sin puntos. Grupo H, 20 horas, lo de Libertad Táchira, el único partido. Grupo A, 20 horas para Fluminense Colo Colo del grupo de Cerro Porteño. Partido que se va a jugar hoy en Río de Janeiro. En el grupo D, 22 horas, se van a enfrentar Junior de Barranquilla, que había ganado de visitante al Botafogo, ante el Universitario de Perú. Este partido, 22 horas, Copa Libertadores de América. Vamos a la Copa Sudamericana hoy, porque hay una agenda impresionante de partidos. 3 equipos paraguayos que juegan el día de hoy. Grupo F, 18 horas, Argentinos Juniors, Racing del grupo de Nacional. Y por supuesto el partido de la Academia ante Corinthians. Los 2 partidos 18 horas. Aquí mandan Argentinos Junior con 3, Corinthians y Racing de Montevideo tienen 1, Nacional sin puntos. Grupo D hoy, Boca recibe a Trinidense, 20 horas. Y aquí manda el Fortaleza con 3 puntos, Boca necesita ganar. Grupo E, 20:30 Danubio, Ameliano en el Centenario de Montevideo. 20:30 para Atlético Paranaense ante Rayo Zuliano de Venezuela. Aquí manda el Paranaense con 3, Danubio con 3, Zuliano y Ameliano sin puntos. Estamos hablando de la agenda de la Copa Sudamericana. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Este domingo 28 de abril, comprando un pechugón al espiedo de tu pollería preferida, llevas de regalo un caldo de gallina Maggi. Entérate más en @pechugónpy y @recetas Nestlé PY. Si el wifi en tu casa es personal y tenés Flow, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100.000. Ven a Bristol y aprovecha las super ofertas, sí, en todos los productos con los mejores precios del país y sin entrega inicial. Celular Samsung A15, ahora solo 18 cuotas de 129.000. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega cocinar nunca fue tan fácil. El seguro de hogar de Panal Seguros te brinda cobertura total y un respaldo que garantiza
garantiza asistencia a las 24 horas para vos, tu familia y mascotas. La tranquilidad y el respaldo que necesitas en el momento justo. Conoce más sobre Panal Seguros ingresando a www.panalseguros.com.py. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Hace tu parada de calidad en la estación más cercana. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por un 50.000 más ya te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más de la promo siguiéndolos @energy.py y date la pausa que necesitas para seguir avanzando con el mejor copiloto para vos. Promo válida hasta agotar stock. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. 20 horas, Copa Libertadores, en la Huerta, arbitraje de Andrés Rojas. El colombiano para este partido en el VAR, John Perdomo. Libertad con este equipo que nos anunciaba Gerardo Figueiredo, con Rodrigo Morini en el arco, Iván Ramírez, Luis Cardoso, Diego Viera y Matías Espinosa. Lucas Sanabria, Ernesto Caballero, Bautista Merlini, Antonio Vareiro, Roque Santa Cruz, Lorenzo Melgarejo. En el equipo del Táchira, dirigido por Eduardo Zaragoza, el equipo que anuncia con un comando de Brian Castillo en la zona ofensiva, recordando que había perdido Táchira de local ante Mineiro en la primera fecha de la Copa Libertadores. La expectativa, la cantidad de gente, Táchira perdió ante River. Táchira ante River en la primera fecha de la Copa Libertadores. Con respecto a la cantidad de gente que va a ir al estadio de la Huerta, esto decía el presidente, y atención, es baja de último momento Marcelo Fernández. Plateas ya estaban agotadas, y preferencias prácticamente estaban agotadas, de manera que queda solamente gradería sur, que es la de nuestra hinchada, y gradería norte, que es la que le damos siempre a los visitantes, ¿verdad? Marcelo Fernández tiene un problema estomacal, según nos informaba Gerardo Figueiredo, que cubre Libertad. Hizo un cuadro de apendicitis anoche y se tuvo que operar de urgencia. A la pucha. Pero está bien el ya presidente. Sí, claro que sí, sin problema, pero sí fue una resta, ¿verdad?, para el partido de hoy. Con respecto a los equipos paraguayos que juegan hoy Copa Sudamericana, las probables formaciones: Nacional con Anthony Silva, Brian Blasi, Claudio Núñez, Sergio Ojeda, Daniel Rivas, Edgardo Orsuza, Juan Alfaro, Blas Cáceres, Orlando Gaona Lugo, Rodrigo Arévalo y Gustavo Caballero. Partido que va a arrancar a las 18 para Nacional, enfrentando a Corinthians de visitante. También de visitante ante Boca Trinidense. Este es el equipo que anuncia para jugar en la Bombonera. El equipo de José Arrúa con Víctor Zamudio, César Benítez, Juan Vera, Gilberto Flores y Wildo Alonso, Joel Román, Juan Salcedo, Marcos Riveros, Luis de la Cruz y Brian Andrada. Arriba Fernando Romero. Y 20:30, hoy el partido entre Ameliano y Danubio en el Centenario, en Montevideo. El equipo de Pedro Saravia con Nicolás Rossi, Julio González, Juan Patiño, Francisco Báez, Marcos Martinich, Freddy Vera, Aldo Maíz, Frederick Alfonso, Alejandro Zamudio, Alberto Contreras y Richard Torales. Y mañana juega Cerro su partido en la Nueva Olla, enfrentando a la Alianza Lima, el probable equipo que nos decía Juan Figueiredo a continuación. Cerro Porteño ante Alianza Lima podría arrancar con Jan Fernández. En el arco, los defensores Alan Benítez, Javier Báez, Eduardo Brock y Santiago Arzamendia. En el medio campo, Robert Pirillamota, Jorge Morel, Juan Manuel Iturbe, Cecilio Domínguez. Y la duda es si Federico Carrizo o Fabricio Peralta arrancan, pero la única referencia del ataque sería el brasileño Edu. La probable alineación de Cerro Porteño para mañana. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol. Por eso, y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros
del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Volvieron las clases y como todos los años te acompaña Cuadernos Avon, disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes @Cuadernos Avon PY. Avon, calidad que une generaciones. Descubre la tranquilidad de proteger a tu familia con EPEN Medicina Prepaga. Consultas, emergencias, análisis y más. Tu salud es nuestra prioridad. Contáctanos hoy mismo al 021-237-1300 o al 0992-809-000. Top of Mind 2024 en la categoría leche es para Trébol. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lácteos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 del país. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Experimenta la innovación con la Ford Territory por solo $256 al mes. Llévate una SUV con tecnología avanzada y máxima seguridad. Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contáctanos al 021-671-900 o visítanos en el Showroom Ford sobre Avenida España y Casianov para hacer tu test drive. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Bueno, conflicto en el tráfico en la zona de Muro Villaroga y los alrededores, por supuesto, Cubichet, Mariscal López, ya a la altura de Brasilia, 25 de mayo y Cubichet también es una zona en donde hay demasiado tráfico a estas alturas porque hay manifestaciones de por medio también a la altura de Muro Villaroga. Por eso le recomendamos evitar esa zona del tránsito. Y no te olvides recargar tu energía y tu tanque de combustible con Puma Energy. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Misión cumplida, el Puma Energy Rally Team conquistó el Rally Dakar 2024. El Puma Energy Rally Team puso una vez más a prueba la calidad de sus combustibles, completando más de 8.000 kilómetros en el Rally Dakar. Tras 15 días, el piloto paraguayo Oscar Santos llega al podio, completando la carrera más salvaje del mundo. Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones te sugerimos los recomendados de Upisa: bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo y para los amantes de la parrilla una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para esos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. Hoy y todos los martes no te olvides de visitar una de las sucursales de Farmoliva, porque si contás con una tarjeta de crédito del Banco Continental, tendrás 35% de descuento en todo. Sí, 35% menos en todas las categorías y hasta en 3 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000 o en cualquiera de nuestras sucursales. También realiza tus compras a través de www.farmoliva.com.py. Sentite mejor con Farmoliva. Insecticidas en aerosol Knockout, exclusiva fórmula que elimina rápidamente todo tipo de insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Insecticidas Knockout, alto poder residual y además no es tóxico para personas ni animales de sangre caliente. Con el sello de garantía base. Llegó Vale Otra de Pilsen, Casa Promos. Llegó su momento porque todos tenemos un amigo que siempre está pendiente de todas esas oportunidades que hay por ahí, pidiendo likes o etiquetándonos en cientos de posteos. Así que ya sabes, cazador, lee la tapita antes de tirarla porque puede valer otra Pilsen. Si encontrás alguna, descubrí dónde canjearlas en pilsen.com.py. Volver a hacer lo que nos gusta, lo que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica
analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad de su seguridad. Venta libre en farmacias. Bueno, y con respecto al campeonato, el partido de 2 de mayo Cerro es el que se tiene que definir para dar oficialmente a conocer la nómina de partidos de... Sería la fecha 14 y 15. Sí. Fecha 14 y 15 todavía no se da. Donde se pensaban hacer un adelanto, pero finalmente no se va a hacer. Claro, porque Cerro, después de jugar con Ameliano el domingo, tiene toda la semana libre. Entonces quiere jugar viernes, atendiendo que se va a venir una seguidilla de partidos. Viernes, después Copa nuevamente, después fin de semana de vuelta, y después ya tener campeonato local a mitad de semana, y después ya se viene el clásico. Y más sabiendo que ese partido es en Pedro Juan Caballero. Exactamente. Entonces, 2 de mayo dice que quiere jugar sábado y Cerro ya lo quiere hacer el viernes, obviamente ya pensando en lo que va a significar su próximo partido de Libertadores, enfrentando a Fluminense de local. Cerro juega de local ese partido. Tiene 2 partidos seguidos de local. Cerro, Alianza Lima mañana y después Fluminense. Pero antes de ese partido con Fluminense está el problema del día, que no se ponen de acuerdo. 2 de mayo, repito, quiere jugar sábado, que sería el 20 de abril, y Cerro ya quiere jugar el viernes 19, ese partido por la fecha 14 del campeonato Apertura. Y en lo que tiene que ver con la intermedia, tenemos que decir que ganó ayer Resistencia, en un partidazo le ganó a Pastoreo 3-2, y en el otro partido, duelo de equipos que quieren volver a primera, Independiente de Campo Grande y Guaireña empataron 2-2. Uno de los goles de Guaireña apareció otra vez, el siempre... inoxidable Lito Duarte. Sí, hoy se estaba quejando mucho Pablo Guerrero, que es de Independiente de Campo Grande, por Miers. El arquero. El segundo gol dice que fue... Él es el arquero de Cerro, ¿verdad? Exactamente. Que tuvo en aquel clásico, aquella historia, y no arrancó bien ayer. En el 2-2, finalmente Resi ganó 3-2, Fabio. Le ganó 3-2 a Pastoreo en un partido que se definió ya... no digo en los minutos finales, pero sí apareció el gol del triunfo para el equipo de, en este caso, Resistencia, a través de Vera. Sí, a los 92 el gol de Vera para el equipo de Resistencia para esta victoria. Estamos hablando de Rodrigo Vera, José Vera, el central es el que hace el gol, el otro es Rodrigo Vera, el volante. Y ya está la cartelera del fin de semana, segunda fecha de intermedia, viernes 17-15 en Encarnación, el equipo local ante el 3 de febrero en el Villa Alegre, y 19:30 para el viernes, Guaireña recibiendo a San Lorenzo. Lindo partido, ¿eh? Parque del Guairá, Guaireña San Lorenzo el viernes. Sábado 10 de la mañana, Carapeguá Fernando de la Mora en el Municipal, y Martín Ledesma recibe a Colegiales en el Enrique Soler. Domingo 10 de la mañana, 12 de junio, Villa Ayes ante Resistencia en el Facundo de León, y Pastoreo ante Independiente Campo Grande en la Liga Caguazú. Lunes 17:15, Recoleta Santaní en el Cardiff, en Luque, pasto sintético. Y 19:30, Tembetarí va a jugar ante Rubiñú en el Luis Alfonso Yani, recordando que Tembetarí tiene un convenio con Sol para jugar sus partidos de local de la intermedia en Villa Elisa. Es la agenda de en este caso de la intermedia segunda fecha. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfruta de los sabores únicos de Frutica en el mercado: naranja, guayaba, pomelo, morocuya y mucho más. Sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Ahora tus visitas a Ceneu Centro Automotriz tienen premios por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el Ceneu Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNEUPY. Tres Leones te trae la novedad de la temporada: un trago en lata listo para tomar. Hielo Conservador, ahí estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares.
Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Volvió el torneo local, volvió la pasión y la alegría del fútbol. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Cleg. Además, ahorrando tiempo con gusto, descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones te sugerimos los recomendados de Upisa: bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo, y para los amantes de la parrilla, una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. Después de mucho tiempo, porque ya se anunciaba hace varias semanas que Gustavo Florentini iba a ser el técnico del Deportivo Pasto de Colombia, finalmente se confirmó, se oficializó y va a dirigir la recta final de este primer torneo colombiano, donde el objetivo es ingresar entre los 8, porque ahí clasifican 8 equipos para la etapa final de los torneos, porque hay cuartos de final, semifinal y final. Así Debe es el ser formato. el técnico paraguayo que en más países dirigió últimamente, ¿no? Sí, porque está Bolivia. Empezó con Chile. Chile, Brasil y Colombia. Bien. Sí, así lo anunciaban justamente en el nuevo equipo, en donde hablaban de su recorrido, de los equipos que dirigió a nivel local aquí en Paraguay, y después justamente Chile, Huachipato, Strongest en Bolivia. Recife, creo. Brasil, el Sport Recife. Recife, sí. Un técnico que ya tiene su experiencia internacional y que va a probar ahora suerte en el fútbol cafetero. A ver cómo le va a Gustavo, que era candidato 2 a dirigir a Guaraní. Finalmente el equipo aurinegro se decantó por Chiqui Arce para que sea el técnico, que ya dirigió sus 2 primeros partidos con el equipo aurinegro. Llegó Medalla Milagrosa. Trabaja la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Una tradición que se hizo historia. El Shopping Mariscal te invita al AgroShopping todos los martes de 7 a 21 horas en la planta baja del bloque A. Visita el AgroShopping. Los productos más frescos directo del productor a tu mesa. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. ¿Probaste el Pack Fortune etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelo, maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra pomelo es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo Fortica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra pomelo de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Recordemos que hoy estamos con los partidos que tienen que ver con Copa Sudamericana primeramente y después la Copa Libertadores. 17:30 arrancamos la previa para el primer partido. Veo que ya están confirmados los equipos. Champions. Sí, City va con Ortega, Akanji, Stones, Díaz, Bardiol, Rodri, Kovacic, Foden, Bernardo, Grealish y Haaland. No come vidrio Guardiola. Lunin en el arco, Carvajal, Tchouaméni, Rudiger, Mendy, Valverde, Kroos, Camavinga, Bellingham, Vini Jr. y Rodrigo. Entonces,
los 11 confirmados del gran partido entonces que va a estar arrancando en 1 hora y 7 minutos. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay, Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades, asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Nos vamos con el arquitecto Baesquen, el encargado... Luis Baesquen. Sí, el arquitecto Baesquen. Encargado del tema nuevo césped del Club Olimpia, que va a ser reinaugurado el 28 de abril en el partido Olimpia Meliano. Sería 27 o 28, no sé si ya está fijado. 28 de abril se fijó, domingo a las 28. 5:30 de la tarde tengo entendido. Ok, perfecto. Entonces esa va a ser la apertura para uno, ¿verdad? Y arquitecto, ¿cómo está qué vamos a ver ahora? ¿Cuál va a ser la novedad? ¿O cuáles van a ser las novedades? Bueno, la novedad más importante, sin ninguna duda, es el césped para uno, ¿verdad? Que realmente anoche estuve mirando justamente, hice un recorrido ahí impresionante, lo bien que está, el enraizamiento que tiene nuestro pasto nuevo. Es muy bueno el trabajo que hizo la empresa contratada, ¿verdad? Y realmente también para apoyar, ayer se estuvo haciendo la siembra de la semilla de invierno para darle un apoyo de que crezca mejor encima de este pasto, ¿verdad? Eso es lo primero que van a ver. Y después, obviamente, también el Departamento de Infraestructura está trabajando en algunas adecuaciones que la APF pide, como para toda apertura de cualquier estadio del fútbol de primera, ¿verdad? Dentro de esas mejoras, ¿qué es lo que se va a proyectar para principalmente, seguro estamos hablando de temas de área técnica y compañía, arquitecto? No, sobre todo el tema de vallado de gradería norte, que se remodeló eso, ¿verdad? El vallado también de preferencia, son todas exigencias de APF, algunas torres de nuevas que pide APF para las cámaras, ¿verdad? El lado de platea, el lado de norte de platea también, ¿verdad? Y algunas adecuaciones que son obligaciones para todos los clubes que están habilitados para jugar sus respectivos partidos en ese torneo de apertura, ¿verdad? Va a ser un césped totalmente cambiado entonces, arquitecto, ¿verdad? Es decir, va a ser uno de los mejores empastados del Paraguay. Totalmente nuevo. Césped nuevo. Es totalmente nuevo. ¿Y podría ser el mejor empastado del Paraguay? Mira, me parece que no podemos decirlo eso nosotros, pero me atrevo a decir de que estamos entre los primeros, ¿verdad? Con este nuevo pasto, ¿verdad? Así que me gustaría que el público que vaya a asistir y tanto los jugadores que son los protagonistas puedan decir, tengo entendido que el profe Palermo estuvo en estos días haciendo un recorrido y ya dio también el ok que quiere jugar en para uno. Así que está todo previsto, ¿verdad? Como te dije, la Comisión de Infraestructura está trabajando en adecuar como para poder tener la inspección y habilitación del estadio en días venideros, ¿verdad? Arquitecto, ¿solamente fue el tema del césped o también se llegó a tocar el tema del drenaje? Justo venimos de un partido Olimpia donde el Defensores no la pasó bien, pero por la cantidad de agua que cayó, sabemos que también solía ser un problema allí en para uno. ¿O fue solamente el tema del césped? No,
al hacer este trabajo se hizo un trabajo de planimetría y regularización de pendientes, ¿verdad? Que eso era uno de los grandes problemas que tenía para uno. Nosotros teníamos algunos hundimientos, ciertos sectores donde teníamos acumulación de agua. No sé si se acuerdan que una vez en un partido quedó trabada una pelota ya cerca de Platea y Norte. Sí, esa es la zona más... Y acumulación de agua, ¿verdad? Con este nuevo sistema de planimetría que tenemos la ventaja de que nosotros vamos a evacuar el agua que cae a los laterales. Acuérdense que para uno tiene unos canales laterales muy importantes que sirven como drenaje de la cancha, ¿verdad? Además de eso, obviamente se cambió todo el sistema de riego, poniendo todo cañerías nuevas, personas nuevas, bombas nuevas, para poder tener un excelente riego, ¿verdad? Entonces, dentro de los trabajos que se hizo en la parte de campo de juego. Por ejemplo, si el partido del domingo pasado se jugaban para uno, hubiese aguantado, ¿cómo el Defensores mejor o peor en relación a lo que venía haciendo? Yo creo que el Defensores tiene muy buen drenaje. Yo creo que fue un problema más que nada de la intensidad de la lluvia en el momento. No hay campo del mundo que te pueda drenar una cantidad de agua muy grande al instante. Normalmente eso lleva su tiempo, ¿verdad? Yo creo que ahí lo hubiese sido lo más lógico esperar un poco si para y después jugar a los 20, 30 minutos sí ya da el césped, ¿verdad? Pero en las condiciones que se jugó muy rápido, yo creo que ahí estuvo el problema. No paró de llover y no dejó de llover. Entonces, obviamente, no hay campo de fútbol que pueda aguantar eso. Normalmente hay que tener un poco más de criterio para ese tipo de cosas, ¿verdad? Cardinal AM 730 presentó El Cardinal.